Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Hoy tengo en exclusiva mundial a Javier Díaz Guardiola con su nuevo peinado, que te Sí, pillamos de estreno. efectivamente. Lo que tienes en exclusiva mundial es mi corte de pelo, que no me he podido hacer desde diciembre, que fue la última vez que me corté el pelo. Yo me tenía que haber cortado el pelo la semana que nos confinaron, pero justo, claro, entre que yo me puse malo por entonces y nos confinamos todos, pues al final me quedé sin corte de pelo. Con lo cual tienes en exclusiva mundial, ni mi madre me ha visto el corte de pelo todavía. Oye, pues te queda guay, ¿eh? Yo me tengo que hacer un corte Gracias. así, tío, que a mí normalmente es como que me crece a lo ancho, Sí, entonces a se mí me me va pasa haciendo igual, como ¿eh? una pista de aterrizaje aquí, así recto y así. Un día publicaré fotos antiguas y va a fliparlo todo el mundo. Mira, para empezar, bueno, antes de nada, te voy a preguntar la pregunta de rigor, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevas la cuarentena? Aunque ahora ya es una pregunta que yo la veo medio diluida, porque ya no es como era antes. No te creas, con gente como yo no te creas, porque yo tuve agorafobia. Entonces, a mí me está costando salir a la calle. Llevamos 50 y tantos días, ya te digo que yo incluso me puse malo una semana antes, no con coronavirus, no, en fin. Como febrero es el mes fuerte para mí de trabajo, pues al final cuando acabas, sabes, el bajón ese que te hace de defensas, pues me pillé placas, que para mí es una cosa como muy habitual. Y claro, yo tuve fiebre, necesité antibiótico y eso me obligó a mí a recluirme una semana antes, con lo cual yo llevo como 60 días, como se dice ahora, confitado en casa. Y luego encima es que le pillé, yo soy hipocondriaco y además le pillé como un poco de agorafobia, entonces yo en estos 60 y tantos días que debo llevar he debido de salir a la calle 3 y uno ha sido hoy para cortarme el pelo. Con lo cual para mí realmente sigue siendo un poco como de, yo sigo confinado, no No sigo... sabía esto de que tuvieras agorafobia. Por cierto, No, la he remarco, desarrollado ahora, ¿eh? La he desarrollado de ahora. tanto estar en casa, ¿no? Sí, Para sí. Fernando Castro, agorafobia. Lo digo porque en la entrevista que le hice a Francisco Papas Fritas no paré de decir agarafobia ¿cómo era? Agorafobia, me parece que decía, tío. Me envió un mensaje diciendo, ¿qué cojones es eso de agorafobia? No, ¿Será alergia a agorafobia los...? está bien. No, Agorafobia está bien. pues ¿qué es lo que decía yo mal, tío? Pues a saber. Bueno, da ¿Qué tienes igual. Sea, miedo a los perros o algo? esa palabra, tío, la odio. Ya está, no la voy a volver a decir más. Ya no la Bueno, yo digo más. la he desarrollado ahora. Vale. Entonces, ¿cómo lo he pasado? Pues en fin, no lo he pasado mal porque yo, si te soy sincero, no soy una persona excesivamente social, ¿eh? O sea, yo lo de que no se puedan abrir las terracitas, no podamos ir, a mí eso me da un poco igual. Yo he sido siempre de reuniones pequeñitas y si es posible en casa, mejor. De hecho, yo tengo una casita en Guadalajara a la que me hubiera encantado haberme confinado allí y no aquí en Madrid, a la que me voy todos los fines de semana con mi jardincito y mis leches y yo paso del mundo, todo muy zen, todos mis libros, mi arte, mis leches. Pero sí que, o sea, no he llevado mal el sentido de no poderme reunir con gente, o sea, echo de menos a mucha gente, echo de menos a mi madre, pero a mí lo que se me ha hecho más duro ha sido la monotonía, en que todos los días eran exactamente igual que el otro y que todos los días a la misma hora hacía exactamente lo mismo. Es decir, Ya. me levantaba a las 8, a las 10 me tenía que, porque yo no he parado de trabajar, me conectaba a las 10 para trabajar, acababas a las 7, 7 y media de trabajar, entre medias sabes que de 2 a 3 paraba de 3 a 4, perdón, de 3 a 4 paro para comer, a las 4 me tomo un té, es decir, que todos los días de estos 60 días ha sido exactamente igual, sabes lo que va a pasar exactamente. Entonces eso sí que es lo que se me ha hecho un poquito más Un tedioso. poco más duro, ¿no? Ah, Bueno. mm. Bueno, pero lo bueno es que ahora ya la cosa se está relajando, aunque en Madrid parece que todavía también vamos a estar un poco más de tiempo en la Yo creo que se fase... está relajando eh, demasiado, ¿eh? Creo que se está yo relajando tengo la demasiado. Y eso sensación también, eso me obliga, eso me provoca todavía más agorafobia y me obliga a meterme más en casa. Pues vamos a ver lo que va a pasar, vamos a ver lo que va a pasar, porque igual en 2 semanas estamos otra vez con los niveles de muertes y de ingresos en las UCIs por las Esperemos nubes. que no, esperemos que sepan lo que están haciendo. Yo, a ver, como mi hermana es médico, el problema es que tengo el feedback suyo que es el real, es decir, no es el del señor Fernando Simón diciéndome todas las mañanas que se atraganta con una almendra y que las cifras son buenas. Cuando una persona está trabajando en un hospital y te va dando cifras de verdad de lo que tienes ahí, pues chico, no sé, a lo mejor eso es lo que fomenta mi propia agorafobia. Ya, Yo lo ya. único que pido es que si hay un repunte, que probablemente lo habrá, tendrá que haber, es que a mí me dejen irme a la otra casa. O sea, yo es lo único que pido. A mí lo que queráis, pero dejadme irme a Guadalajara, ¿no? Efectivamente, Ya, ya, dejadme ir ya, al ya. huertecito, porque además es que allí yo tengo un terreno grande, es decir, es que ni siquiera necesito salir a la calle, yo puedo pasear en mi parcela, yo puedo usar mi propia bicicleta en la parcela, no estoy en contacto con gente. Puedes ir en bicicleta Y por tu parcela. Tú eres un sí, puedo ir terrateniente, en tío. bicicleta por mi Eres... parcela. Son 1000 metros cuadrados y, hombre,
¿sabes? Es Bueno, decir, para ir de pues, unas cuantas vueltas, sí que claro, puede para dar ser. vueltas, ¿sabes? Que tampoco quiero yo mucho más. No, pero está guay. Pues nada, te iba a decir que para las personas que no te conozcan, vamos a echarle un vistazo un poco a tu blog. Porque Venga. bueno, hay muchas personas que te conocen por tu trabajo en ABC, Ujú. pero aparte tienes este blog donde vas un poco compartiendo cosas que te llaman la atención, te gustan, relacionadas por lo general con el mundo del arte. Vamos a echar un vistazo así rápido a tu perfil también, ¿vale? Sí, creo que tengo que actualizar. Vale, pero bueno, más o menos nos vale, ¿no? Sí. Eres licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, te has iniciado profesionalmente en la agencia EFE y en el diario ABC, donde todavía trabajas. Sí. Has sido coautor del libro Madrid Creativa, diccionario de 200 artistas imprescindibles que trabajan en la Comunidad de Madrid, en Tránsito, un laboratorio universitario de creación, en fin, bueno, yo qué sé, un montón de historias, comisario de Sí. Circuitos 08, programa de promoción de arte joven de la Comunidad de Madrid, has trabajado con la Galería Fernando Pradilla, Galería Raquel Ponce, proyectos comisariados con las redes sociales como base de operaciones donde sobresale la familia real al sol del membrillo, con el que se instaban los artistas que quisieran colaborar a realizar un auténtico retrato de la familia real low cost. Esto me lo tienes que explicar porque... Sí, eso te lo cuento. Mira, eso, fíjate, para mí fue el primer experimento con redes, o sea, cómo se podían usar las redes para generar proyectos colaborativos en red. Yo me acuerdo que cuando fui a la presentación de, ¿tú te acuerdas del famoso cuadro de Antonio López de la familia de Juan Carlos I? La que Sí. se llamaba, ese cuadro se llamaba La Familia Real y el tío se tiró 20 años pintando el cuadro y creo que le dieron, de la época eran 50 millones de pesetas de la época, ahora al cambio no sabría hacerte, no sabría Sí, hacerte. fue muy sonado todo Muchos aquello. euros, muchísimos euros. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo que cuando ya Patrimonio Nacional se puso un poco nervioso con el asunto de que el tipo llevaba 20 años haciendo el cuadro y que allí no lo presentaba, vaya. Entonces, el último año creo que Patrimonio le obligó incluso a trasladarse al Palacio Real en plan rollo Velázquez para que terminara le encerraron en una habitación en plan de, mira, acaba ya una puñetera vez porque tenemos que presentarlo. Y ¿En cuando se serio? No, presentó no él, sabía nada de eso, tío. Qué y cuando fuerte. se presentó el cuadro a prensa, yo me fijé, a ver, el cuadro, para mí el cuadro me parece un cuadro horrendo, que estaba totalmente desactualizado ya en el mismo momento en el que se presenta, porque ya aquella no era la familia real, de hecho tuvieron que cambiarle el nombre a la familia de Juan Carlos I, porque claro, ahí habían muerto ya, o sea, habían caído todas las infantas, Urdangarín, el otro, o sea, había mucha gente que les habían tenido que sacar. Y además se veía, a mí la sensación, esto es una apreciación personal, ¿eh? La Sí, sí. sensación que me dio es que ese cuadro se hizo en los años 90, porque la textura y la atmósfera es como muy de los años 90, pero que luego como que se tiró como 20 años dándole vueltas al pincel por ese rollo que mucha gente tiene de que cuanto más tiempo tardes en hacer una obra es que te está saliendo una obra maestra. Entonces, hubo una cosa que a mí, la que más me alteró de todo eso en el cuadro, fue que en la parte inferior, ahora mismo no te sabría dar las fechas exactas, pero el tipo ponía algo así como 1990 y no sé cuánto, que era cuando lo había empezado, 2015, 16, no me acuerdo la fecha, que fue cuando lo acababa, y luego dejaba un guión, como diciendo, no lo he acabado. O sea, el cuadro todavía necesitaría más. Entonces yo llegué indignadísimo a la redacción y dije, mira, no me puedo creer que no se pueda hacer un cuadro de la familia real en menos de 20 años y por menos de 50 millones de pesetas. Entonces lo que yo hice fue retar a los artistas, pero bueno, es el típico post absurdo que haces en Facebook. Yo decía, reto a los artistas, es decir, sin ningún tipo de pretensión de hacer ningún tipo de proyecto ni nada. Reto a los artistas a hacer un cuadro, porque estoy seguro de que sois capaces de hacer un cuadro low cost, es decir, en menos de 24 horas y que cueste menos de 50 millones de pesetas. A ser posible que cueste menos incluso de 100 euros. Pero yo lo lancé, lo dejé ahí. Bueno, pues el caso es que en 24 horas recibí, no te puedes ni imaginar. O sea, no, está todo en mi Facebook, están todas Qué y bueno. hay una entrada en el blog, en el apartado de comisariados. ¿Quieres que lo Creo que ahí miremos? están, creo que Mira, está, creo que está, porque a ver, como el blog es un poco una locura, en el que a ver. voy, mira, vete a la Ah, parte de arriba, sí. ¿Dónde? donde pone comisariados, en otros, es probable que esté en otros, En otros. Textos, catálogos, y comisariados. comisariados. Vale. Es que a lo mejor creo que no le he podido pasar. Pero ahora creo que hay un enlace que te lleva a mi Facebook o algo así. Y pon en el buscador Familia Real o Membrillo, lo que prefieras. Ujú. A ver si está. Vamos a ver.
Creo que no, creo que está en el Facebook, está, ¿eh? Mira, Mira, sí, sí, vale. continuar Ahí leyendo. está. Ah, qué bueno. Entonces ahora si bajas. Eso creo que fue un texto que hice a raíz de, pero todos los contenidos los tengo yo en el Facebook y yo el Facebook lo tengo abierto. ¿Ves? Pues todas esas son las. Además, yo dejé muy claro desde el principio que no quería una crítica a la familia real, no se trataba de eso, ¿eh? Se Ya, trataba de ya, una ya. crítica a un proceso creativo que era el de necesitar 20 años para hacer un cuadro y que además un cuadro que necesitabas que te costara. ¿Ves lo que te decía? Que totalmente se desactualizó el cuadro. La única persona que tenía sentido en ese cuadro, la única miembro de familia real cuando lo presenta Antonio López era Felipe VI, es decir, el resto ya no eran familia, ya no eran la familia real. Claro. Entonces, eso creo, pues ya te digo que se presentaron, este fue el primero, este de Andrés Pachón fue el primero. De hecho, os lo presentó a la hora. Lo que hizo fue meterse en Google y buscar, poner familia real y todas las fotos que le disparaba a Google, hacer como una especie de composición Qué con... bueno, ¿eh? Me gusta mucho esta pieza. El asunto fue, ya te digo que si te metes en algún sitio tendrás el enlace para poder verlos todos en el Facebook, porque yo el Facebook le tengo abierto, no lo tengo capado. ¿Ves? Este es el de Durne, une tus líneas de puntos y te sale tu familia real, es decir, Qué bueno, ¿eh? luego, claro, me mandaron muchos retratos de la familia real, o sea, lo que es una real Sí, sí. familia. Sí, sí, O sí, sea, sí, sí. y ahí fue como yo me estrené en redes, o sea, utilizando proyectos o pensando proyectos, porque este no estaba ni pensado. Porque luego el problema que tienen también las redes sociales es el que son muy horizontales, es decir, tú estás lanzando, a mí me llegaron y me llegan cada vez que lanzo tipo de proyecto de esta propuesta. Una de las últimas ha sido el de las ciudades de mi ventana, cuando Ah, yo pedí lo he ido siguiendo este, sí, sí. que me Mm. hicieran una imagen de su ciudad vagada y vacía desde su balcón para... Y han llegado cosas de Atenas, han llegado cosas de Melbourne, han llegado cosas de México, han llegado cosas de sitios, porque las redes son muy horizontales. Y el problema también de las redes es que te lo pueden mandar desde el propio Antonio López, que me puede dar una colleja y mandarme un cuadro, hasta un artista que está empezando. Es decir, y sin embargo, los resultados suelen ser bastante homogéneos y la calidad, o al menos la inventiva, o sea, merece la pena. Ahora, por ejemplo, tengo en marcha el de cómo hemos cambiado, que es un poco como el de la ventana era un poco centrado en el paisaje, pues Ujú. hacerme eco de otro género que es el del retrato y pedirle a la gente, a los artistas básicamente, que me manden imágenes de cómo les ha afectado física y psicológicamente el confinamiento en su propio cuerpo durante estos 50 y tantos Sí, días. de este he visto Y como dos ahora o tres piezas ya, me parece, no sé. sí, Me han suena de empezado haber visto ya alguna. en el blog ya se pueden ver, si te pasas también al buscador y pones cómo hemos cambiado o cambiado, Ujú. creo que ahora hay colgadas 35. También yo voy haciendo nevera, es decir, Ahí. tengo algunas que todavía no he publicado, voy publicando como 6 diarias, porque Ujú. también eso genera atención. De hecho, mira, sí, si te pones en el buscador y pones cambiado o cómo hemos cambiado, A ver. a ver si te... Nuevo desafío web, sí, sí. Dale ahí. La primera que sale es la... ¿Te has metido en otra? Ah, ostras, sí. Le he dado, parecía que a ver, espera. Vamos a ver qué ha pasado aquí. Yo estaba en un principio. Mira, aquí, y de repente se ha cambiado. Ahí, pincha ahí, pincha No ahí. sé, me ha traicionado. A ver. Se te ha saltado otra noticia. Mira. Bueno, Ah, vale. cosas Bien, de bien. Un nuevo proyecto colaborativo en el blog. ahí. Ah, mira, ¿Ves? muy bien. Esa era en la que yo invitaba para mandarlo, el hecho de decir, así estaba yo antes de cortarme el pelo, Oye, pues pero a mí me mola mucho más el rollo este así más asalvajado, ¿eh? También te digo. sí, O lo que sea, pasa es que ya la salvajada llegaba a límites en los que no veía, y uno es miope y el pelo delante no ayuda a nada. Pero si vas Ya veo, bajando, ya. bueno, ahí ves, está toda la lista, es decir. Estos son los últimos que he colgado, que por cierto me estoy dando cuenta que no les he puesto el numerito, Ujú. pero la idea es esa, es decir, que cada persona me mande hasta un máximo de 3 obras pues, que reflejen un poco la sensación un retrato de su situación 40 días después. Hay mucha mascarilla, o sea, se nota que el efecto mascarilla nos ha marcado profundamente. Y ves, hay muchísima mascarilla. Luego lo que Mm. pido también es una pequeña explicación para que se contextualice esa imagen que te están mandando. Qué Hay un bueno, vídeo ¿eh? de Miss Bay, si lo puedes pulsar, mira, sube un poquito para arriba. Bueno, es Sí. igual, ya bajas todo. ¿Este? Sí, pues también se pueden mandar vídeos. Entonces A ahí se veces supone, con Zoom el tema de los vídeos, el sonido probablemente no lo podamos oír. pues no nos la Pero. juguemos. No le des, no nos la juguemos. Ah, espera, me lo ha descargado. Ah, pues mira, esto es una cosa que tendría que Ah, tener yo en cuenta. ¿tú lo estás viendo tú o Sí, sí, no? sí, lo veo. Vale, a ver.
Es que no sé si la gente lo va a poder ver o... Yo lo veo, yo lo veo. Es un vídeo muy cortito de 10 segundos. ¿Ves? A todos nos han... Se llama La vuelta al origen. Es un poquito... Está buena, la idea, me gusta. No, está bien. O sea, es... Oye, pues pues qué ya te bueno, digo, me encanta todo este tipo de proyectos así participativos, ¿no? Que estás son muy haciendo. participativos y muy horizontales. Y la gente no lo sabe, pero a mí muchas veces yo saco noticias, reportajes y entrevistas de este tipo de cosas. O sea, porque Qué es una bueno. manera también de repente de entrar en contacto con gente que de otra manera, pues es decir, un artista de Melilla, pues mis posibilidades de llegar a Melilla son ninguna, o Mm. muy complicadas, me refiero. A mí no Claro, se me claro, ocurre una claro, tarde claro. decir me voy de estudios a Melilla. Y de esta manera yo he conocido a gente que yo tengo una sección en ABC Cultural que se llama Darán que hablar, que son entrevistas a gente emergente que considero, se llaman Darán que hablar en el sentido de que yo considero que esta gente lo está petando, la gente no lo sabe y en un futuro será de la que se hable en los medios de comunicación culturales. Mm, Y muchos han salido de cosas como estas, de proyectos en red que hemos hecho o luego proyectos qué en red que se bueno. han hecho físicos, como Bueno, Alegran las Pascuas. para cuando salga este vídeo todavía estará abierta, ¿no? La convocatoria para Sí, esto. sí, porque O la sea, idea perfecto, es... pues también puede Sí, ser una manera también de que otra gente igual por claro, otros canales claro. también lo vean y que te puedan enviar trabajos. De hecho, te puedo decir que el de las ventanas está cerrado, pero la gente sigue mandando cosas. Y no, ¿qué te voy a decir? Mira, no. O sea, yo lo sigo, pero vamos, que no me manden más ventanas, por favor, que se centren en los retratos. Detrás de los retratos, por Dios. Pero Vale, claro, de vale. repente te llega un retrato de Julio, o sea, una ventana de Julio Falagán y le dices que no, o te llega una ventana de Juan Francisco Casas y le dices que no. Es decir, igual que el de Julio Falagán o es Juan Francisco Casas, es mi prima la del pueblo, que no, en ese sentido no hago distingos, es decir, que me da un poco igual. Pero Vale. que ahora estamos centrados en el retrato. Y como esto vaya mucho, como esto vaya más, probablemente haré algo con el bodegón para cubrir así las tres grandes áreas o sea, El un bodegón. poco la Nah, idea, está bien, lo digo de broma. espero que no haya que hacerlo. Espero que no haya que Espero que hacerlo, no pero haya un que poco hacerlo. como esos elementos o objetos cotidianos que se han convertido en tu bodegón diario, es otra idea que me ronda en la cabeza. O No, sea, está bien, es buena van a idea. salir botes de lejía y guantes y mascarillas para aburrir. Pero por eso no le puse, prefería hacer el otro, ¿sabes? Porque aquí creo que iba a ser como muy evidente. Porque Hmm. luego además hay otra cosa que tú córtame cuando quieras porque tú ves que yo siempre... Sí, yo te quería preguntar que qué tal en ABC. Tengo aquí toda una lista de Sí, preguntas, ahora te lo... pero no pasa nada, tranquilo. Hay tiempo. Mis entrevistas son muy relajadas en cuanto al tiempo. Ya paso de Nada, agobiarme venga, pues con... dispara tú, porque hasta El el que final empieza a está... ver una entrevista de las que estoy haciendo ya sabe que se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo acaban. O Vale, sea, venga, pues... de la hora y media, 2 horas. No, no, pero tranquilo, sí, acaba de contar, toma, o sea, que decir, Se me ha ido hasta la relax. idea, o sea, que aprovecha y dispara. Vale, vale. Mira, yo te quería. Yo estaba. O sea, yo en un principio estábamos viendo tu perfil, ¿te acuerdas? Estábamos ahí Sí, viendo se te... tu perfil en tu blog y Ajá. yo estaba con mi idea, yo tenía así como toda una estrategia, todo, todo Vete a un mi perfil, plan. vete a mi perfil. Me A tienes ver, ahí está, espera, es que ahora. sí, ahí. Y nada, yo simplemente lo que quería era para la gente que no supiera muy bien en qué andas metido, pues que sepan que aparte de hacer todos estos proyectos, que no son pocos, también has trabajado como comisario, Mm. que también has sido jurado en varios concursos relacionados con arte, con fotografía también, ¿no? Me parece. Conferencias, Sí, bueno, en fin. visionados de portafolios para Foto España, cosas de estas, sí, sí las he hecho. Y que eres el coordinador de las secciones de arte, arquitectura y diseño del periódico ABC Cultural, que me he abierto Era un de los par de colgados. ventanas Este es el mío. de... Eso es, perfecto. Del ABC, que aquí tenemos... Mira, esta noticia que me ha llamado la atención, de esta pieza que ha hecho Banksy. Y luego, Sí, mira, este de es esto el es otro tema del que te quería hablar, mío. hilándolo ya con ABC. El mundo del arte indignado con el ministro de Cultura por su falta de sensibilidad y respeto y su desconocimiento del sector. Ujú. Am, Me parece que era no sé si era en tu Facebook, que lo he visto, Ujú. o no sé dónde, posteabas algo relacionado con que Elga de Alvear ha donado 1 millón de euros Sí, para el la sector vacuna. cultural, ¿no? Para No, la es para la cultura. vacuna del coronavirus. Ah, vale, pero era para la vacuna del coronavirus. Ah, Sí. vale, pues en ese caso lo debí Es interpretar decir, mal. el mundo del arte ha sido más generoso con Vale.
otros sectores que no son el cultural que el ámbito de la cultura con el propio sector del arte. Vale, vale, vale. Y tú lo que decías era un poco como, si tienes en cuenta que ya se está sacando 1 millón, por así decirlo, de alguna manera, del sector cultural para apoyar a la sociedad en su conjunto, y 1 millón es lo que el ministro de Cultura o el Departamento de Cultura destina a todas bueno, a lo que vendría a ser las artes visuales. Eso es. Aquí Vamos, que hemos algo... salido lo comido por lo servido, hemos Por salido. eso, que casi si Elga hubiera destinado ese 1 millón y hubiera dicho, mira, repartirlo en el mundo de las artes visuales como podáis. Efectivamente. Habrían invertido lo mismo. Eso es. Entonces, nada, tenía curiosidad un poco por escuchar qué te parecía a ti. Sé que ahora hace poco en uno de tus... Porque entre tu Si no me cosmogonía o aburre. yo qué sé, entre tu universo, Javier Díaz Guardiolista, aparte de este proyecto, tienes ahora lo de las merendolas con Guardiola, me parece, ¿es merendolas o merendolas era? ¿No? Merendola, Merendolas con merendola. Guardiola, donde también entrevistas a gente por Instagram. Sí. Me parece un proyecto muy guay. Bueno, muy guay queda un poco así. Me parece un proyecto muy rico, instructivo e interesante, No, porque la palabra guay guay está igual bien. queda así. Guay es la palabra porque siempre pensé y siempre intenté que estas entrevistas fueran muy de andar por casa, ¿eh? O sea, son charlas y conversaciones. Lo que Como pasa muy que también es informal. verdad que depende de... Sí, es a lo que salgan. Yo les llamo entrevista a lo que salga. Yo no llevo ningún cuestionario para hacer esas entrevistas. Y lo que pasa que también es cierto que según el perfil de la persona con la que estás hablando, pues te salen unas entrevistas u otras. Justo Claro. dio la casualidad, me apetecía hablar con Marta Pérez Ibáñez, que es la presidenta de IAC, básicamente porque es una de las personas que había estado en contacto de manera directa con el ministro de Cultura. Y entonces, claro, pues a lo mejor ayer la entrevista se hace un poquito más seria, porque los contenidos son más serios y porque hay que ponerse más serios con determinadas Claro. cuestiones. Pero vamos, la idea ha sido desde el principio que las entrevistas sean de lo más distendidas y de lo más, o sea, un poquito como esto, ¿eh? Ahora a mí lo que me interesaría es saber tu opinión. Después de haber visto estas noticias y de haber hecho esta entrevista que hiciste ayer creo que fue, ¿no? Sí, fue ayer. ¿Cuál ha sido un poco ¿Cómo estás digeriendo esto? ¿Qué Pues a opinas? ver, ¿Qué te parece? mira, el problema es que la sensación es que no te espanta en el sentido de que estamos ya mal acostumbrados a que el ámbito de las artes plásticas y las artes visuales sean maltratadas. Ya no te digo por la sociedad, sino incluso por el propio sector y por la propia cultura, que al final entiende el arte como si fuera la cenicienta de todo lo demás. Yo creo que Uribes ha tenido 2 comparecencias muy desafortunadas, que justo han sido las 2 comparecencias. O sea, no es que se haya equivocado 2 veces de 100, es que ha tenido 2 ¿De presencias dos? y se ha confundido 2 veces. La primera es, ha tardado mucho en salir, tardó muchísimo en salir, o sea, tardó mucho el gobierno en, ya no te hablo de arte, tardó mucho el gobierno en hacer una declaración sobre la cultura. Fíjate, esta mañana estaba viendo que Angela Merkel ha hablado al pueblo alemán y le ha hablado de cultura. Hace 2 o 3 días salió Macron hablando de cultura. Aquí en España hemos mandado a un señor bonachón, que tiene muy buena... ¿Sabes? Es decir, ni siquiera sale el presidente del gobierno a hablar de cultura. Si es que de verdad os interesa tanto la cultura, pues que salga el presidente a hablar. Bueno, pues decidieron que no, tardaron mucho en salir, salió el ministro y una de las primeras declaraciones, que fue yo creo la que dejó hepatado a todo el sistema cultural llamado artístico, es el de la demagogia esta de primero camas de hospital y luego ya libritos y obras de teatro. De hecho, afortunadamente utilizó el símil del cine, porque podría haber sido mucho peor y haber dicho primero camas de hospital y luego cuadritos, pero dijo primero camas de hospital, primero es la sanidad y luego las películas. Claro, a ver, eso te deja un poco descolocado, teniendo en cuenta que lo que tú esperas es que tu representante, que es el ministro, es la más alta esfera del gobierno, salga a consolarte primero y luego apoyarte. Es decir, a mí me hubiera valido esa declaración del ministro si todos los ministros hubieran salido y hubieran dicho, hola, soy la ministra de Trabajo, primero es la sanidad y luego el trabajo. Hubiera salido el de Administraciones Públicas y hubiera dicho, primero la sanidad y luego las administraciones públicas. Pero no ha sido así. Han ido saliendo todos los ministros diciendo, la sanidad es importantísimo, tenemos que impedir que la pandemia se expanda, tenemos que cuidar a la gente, pero hemos determinado que a nuestro sector le vamos a ayudar de esta manera. El ministro de Cultura no hizo eso. El ministro de Cultura nos dijo que la cultura es algo superficial al hacer este tipo de declaraciones. Eso hizo que se le echara encima todo el ámbito de la cultura y ahí estuvo el apagón cultural famoso de los actores, que fíjate ahí es donde se ve también que en el momento en el que ven los políticos que se les va a deslucir una entrega de los Goya, reculan, ¿sabes? Es decir, Sí, porque ahí aquí sí.
a pasarlo bien, a que nos digan lo guapos que somos, porque somos políticos de la izquierda y demás. Independientemente de ideologías políticas, Ray, que lo que pasa es que nos ha tocado que ahora es un gobierno de izquierdas, con lo cual casi es hasta más sangrante. Y luego el ministro tuvo una segunda comparecencia, que ha sido la de esta semana, en la que sale a presentar ya el supuesto plan después de haberse reunido con todas las asociaciones 50 millones de veces. Fíjate si fue desafortunada la primera presentación del ministro, que 2 días después tuvo que salir la de Hacienda diciendo, de verdad, creernos, la cultura nos importa, la llevamos en el corazón, la patata la tenemos hecha de cultura, y vamos a reunirnos de nuevo con todos aquellos señores con los que ya nos habíamos reunido porque no nos ha calado, pero nos vamos a volver a reunir para que nos cuenten qué necesitan. O sea, que ahí fue ese recule que tuvo Echanove, que los puso a parir y luego con que le pase la ministra de Hacienda un poquito la mano por el lomo ya le desactivó, que es lo que espera también el gobierno, ¿sabes? Es decir, con 4 palabritas bonitas, desactivaron a Echanove y desactivaron una huelga. Chicos, yo a mí hasta que no me vengas aquí con la minuta diciéndome que te vas a gastar 50 millones, yo no habría... Pero bueno, en fin, allá cada cual. El caso es... Sí. Sí, Perdón, que se vuelve a presentar el ministro Uribes esta semana y nos habla ya del plan de ayudas extraordinarias. Se van a gastar 80 millones, que no está nada mal. El problema es que en esos 80 millones el ministro vuelve a hacer otra comparecencia, otra declaración, en mi opinión desafortunada, que es hacer agravios comparativos entre sectores. Y viene a decir que es que los pobrecitos del teatro y del cine son los que más han sufrido con todo esto. Y tú dices, ¿y en qué se basa usted? O sea, ¿por qué considera que unos están sufriendo más que los libreros o que están sufriendo más que los artistas? Debiera ser una manera de justificar que a estos señores les voy a dar 50 millones y a ustedes, señores que hacen pintura con las manos, pues les voy a dar 1. Entonces, claro, dices, vamos a ver, es que esto es una tomadura de pelo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se va a gastar medio millón de euros en adquisición de obras, que la Generalitat Valenciana, me baila un poco el dato, pero creo que se va a gastar 1 millón en compra de obra a artistas valencianos y libros de arte para llenar sus bibliotecas y sus museos. Que tampoco es que te vayan a sacar de pobre 1 millón de euros en Valencia ni medio millón en la Comunidad de Madrid, pero por lo menos están demostrándote, te están transmitiendo una imagen de solidaridad, de cercanía, de me importa lo que estás haciendo. Y bueno, es un gesto que es lo mínimo que le estás pidiendo al político. Entonces, claro, que te estén diciendo que se van a gastar el gobierno de España para todos los artistas visuales, se va a gastar 1 millón, cuando una comunidad autónoma se está gastando medio o 1, pues es un poquito irrisorio, sobre todo cuando te está diciendo también que se va a gastar 50 millones en el cine. Que no quiero hacer tampoco agravios comparativos, ojo, que no me considero o no considero mejor a un pintor o a un fotógrafo que a un librero o a un cineasta, pero cuando usted mismo es el que me está haciendo ya porque además el Real Decreto comete otro error, que es para demostrarte el gran peso que tiene la cultura en nuestra economía y lo mucho que nos importa, lo traduce a términos económicos. Y entonces te hace un ranking en el que te dice que la cultura aporta al PIB, no sé si es un 4 o un 5%, que ya es la mitad del turismo, ¿eh? Ya es la mitad del turismo. Sí, o sea, sí. no estamos hablando de 4 muertos de hambre que hacen malabares con cuchillos en los pasos de cebra. Bueno, usted ha decidido traducirlo a economía. Y encima se permite hacer un ranking de cuánto aporta cada uno en el ámbito de la cultura. Lógicamente, el sector de los libros, el sector editorial, es el que más peso tiene. El audiovisual, lógicamente, es el siguiente. Y curiosamente, el tercero es el del arte. Y luego están todos los demás, es decir, el circo, el no sé cuántos, la danza, no sé qué. Y diciéndome, usted reconociéndome que soy el bronce, me da 1 millón. Me da 1 millón. Y al que está al cuarto, le da usted 50. Por favor, explíquemelo, porque es que no se entiende. Es decir, han sido declaraciones desafortunadas, han sido medidas desafortunadas y han sido sobre todo gestos que lo único que te transmiten es que no conocen al sector, no les interesa el sector. Y esto es un parche que ponemos aquí porque pensamos que así los 4 muertos de hambre de turno se van a contentar, pero no es así. Hay varias cosas que quería comentarte al respecto. Una, en lo que viene a ser, desde que tú trabajas en ABC o desde que tú estás metido más de lleno en el mundo cultural, ¿ha habido algún momento en el que hayas tenido la sensación de que fuera el gobierno que fuera, ha habido como cierta sensibilidad respecto a la cultura? ¿Con algún gobierno Sí. determinado? A ver, ¿sabes lo que pasa? Que al final el problema de España es que no funcionamos como equipo. Hay muchas individualidades. Es decir, ha habido personas muy sensibilizadas, el último probablemente es Guirao, el ministro Guirao,
pero porque era una persona que venía del sector. Entonces, si es que ya si encima una persona que viene del sector no tiene sensibilidad hacia el arte, pues ya pégate un tiro, porque es que ni los tuyos te apoyan. Entonces yo creo que sí, a ver, hay políticos que están implicados que quieren hacer cosas. A mí me llamó mucho la atención, aquí pues, voy a hacer un poquito de propaganda, pero en la presentación de Arco de este año, cuando pasan por el stand pasan los reyes. Claro, los reyes te puedes imaginar la comitiva que llevan. O sea, son 200 millones de chupaculos que van detrás. Perdóname el término, que a lo mejor no es el apropiado, perdona. Pero vamos, que llevan una buena corte de gente que quiere salir en la foto. Y a mí me sorprendió, por ejemplo, que Begoña Villacís, cuando se había ido la comitiva, se quedara con el artista del stand de ABC preguntándole cosas, es decir, mostrando interés. No lo hizo el ministro de Cultura, y el ministro de Cultura estaba igual. Es decir, pues hay gente con cierta sensibilidad. Lo que pasa que a lo mejor pues, no te han dado el puesto que te correspondía. Ya, y Begoña Villacís es la vicealcaldesa de Madrid, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí que es verdad que, y pasa en todos los sitios, es decir, yo he visto políticos en regiones, porque al final viajas mucho, que realmente están apostando y les interesan. El alcalde de Málaga, por ejemplo, yo creo que es una persona que sí que le interesa el arte contemporáneo. Y eso, amor con amor se paga, ¿eh? Ojo, amor con amor se paga. Porque una de las primeras iniciativas que se hizo en cuanto nos confinamos fue de Javi Calleja, que es un artista malagueño, que compró, no recuerdo qué cantidad se gastó, en mascarillas para el Ayuntamiento de Málaga. ¿Vale? Es decir, amor con amor se paga. Si tú ves que te tratan bien, pues él hace todos los años una obra benéfica, digamos, una aportación, trabaja con una ONG de turno y los beneficios que saca con la venta de una obra seriada se los cede a esa ONG, y este año decidió que en vez de hacer así, lo que tenía que hacer era trabajar para los sanitarios españoles, los sanitarios malagueños, que son los de su ciudad, y es lo más lógico. Y en un momento en el que estábamos desabastecidos de material sanitario. Bueno, pues esas mascarillas se le dio al alcalde de Málaga, pues porque el alcalde de Málaga te puede gustar más, te puede gustar menos, puede ser de un color, puede ser de otro, pero es una persona que está sensibilizada, es médico de profesión, el alcalde de Málaga, está sensibilizada con la cultura, la entiende, o sea, la recibe de forma natural. Luego ves a un montón de políticos que ves que ya lo que vienen es hacerse la foto, pero eso es inevitable. Yo, ¿sabes la sensación que tengo por lo general cuando se habla de grandes cifras dentro de lo que viene a ser el sector del arte? Yo creo que a mí, y quizá a muchos artistas que estén viendo esta entrevista, la sensación que tienes es, si es que yo no voy a ver un euro de eso. Y aparte, a mí lo que me llama la atención es que en tantos años que llevamos de democracia, o sea, hay sistemas que están funcionando en otros países, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, como puede ser, yo qué sé, los Países Bajos, donde los artistas tienen una seguridad social para artistas y donde tienen una serie yo qué sé, de condiciones dentro de lo que es la seguridad social, donde se les reconoce, por ejemplo, esa inestabilidad que es propia de un artista. Igual tú de repente tienes una exposición o 2 al año, o 3, o 4, depende del artista, de lo que muevas y tal, pero muchas veces tienes 2, con suerte, al año. Y ahí igual tienes suerte, igual vendes 2, 3, 4 obras, y durante mucho tiempo estás así. Sí. Si tú tienes que estar pagando autónomos todos los meses, encima tenemos uno de los IVAs más caros que existen en Europa, con lo cual inversores extranjeros prefieren comprarte en una feria que haya en otro lugar o prefieren comprar en otro país para no tener que pagar tanto IVA. Es como todo juega a la contra. En el mismo país, en Arco, eso pasa, ¿eh? En Arco, si a ti te está representando una galería alemana con un IVA al 8%, efectivamente, a eso me refiero. Una galería española que tiene que cobrar el 21%, pues ya me contarás a qué galería vas a ir. Entonces, a mí, de repente que este hombre diga que va a donar 1 millón o que va a donar 50, hombre, mejor que done 50 al arte, porque obviamente lo prefiero, pero es que yo no voy a ver 1 euro seguramente de eso, en nada, sí, ¿sabes? Sí. Por más que sea pintor, por más que cree, por más que, ¿sabes? Que sea una persona, todo lo contrario. Pero porque no hay que reducirlo todo al dinero, Ray. Es que a lo mejor medidas que tienen que tomar es esa tan cacareada que se viene diciendo desde hace tiempo, ley de mecenazgo, ponla en marcha una puñetera vez. Efectivamente. Mira, ahora se está planteando la posibilidad de que para intentar ayudar al sector del turismo nos podamos desgravar las vacaciones. Porque esa es una manera de incentivar, es decir, pues si haces una buena ley de mecenazgo, que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo y la gente se puede desgravar por adquisición de obra de arte, es más fácil que sí que te llegue. Claro, porque mucha gente estaría comprando, habría mucha más peña comprando obras. El que se está gastando 100 euros en tu obra, 100 euros o 200 euros o 300 o 1000
Si sabe que le van a devolver el 10% o el 15%, ya no se está gastando 100, se está gastando 85. Y a lo mejor en vez de llevarse una, se lleva dos. Es decir, que no hace falta que te bañen en dinero, sino que hay otros mecanismos, otro tipo de políticas que hacen bastante menos ruido, y que pero son más efectivas. Los efectos llegan a muchísima más gente. Si ahora de repente, imagínate que llegara un gobierno a España, o este mismo gobierno, dijeran, mira, Javier Díaz Guardiola, hemos visto que tienes una sensibilidad respecto a las artes y bueno, y que conoces el sector, nos gustaría que fueras el próximo ministro de Cultura. ¿Vale? Oye, esas cosas pasan, esas cosas, Sí, coño, mira le ha pasado, ¿eh? Por eso, O sea, a más de uno. Esas cosas pasan. O sea, igual estoy hablando con un futuro ministro. Entonces, si eso sucediera... Mira, que la cartera la tengo, ¿eh? ¿Ves? Si es que en el fondo tú ya vas ahí todo el rato. Todos estos proyectos que estás haciendo, tú lo que estás haciendo es labrarte ahí un camino. Quieres hacer contactos, tal. Sí. Me tienen que poner el escudito aquí y ya vale. No, pero no, te tengo calado, Javier, te tengo calado. Tú vas para ministro, tío, que lo sé yo. Sí. Bueno, da igual. Vamos a hacer un poco. Mira, se ha puesto rojo. Sí, no, vamos a hacer un poco de... Si tú fueras ministro ahora mismo de Cultura, sí, ¿cuáles serían las 5, o yo qué sé, las primeras medidas que tomarías? Que dirías, mira, esto es algo que hay que hacer sí o sí, ya, como ministro de Cultura. Te doy dos. Aquí, sobre la mesa, ¡pam! Te doy dos. Venga. ¿Vale? Te doy dos. Una es ir corriendo a la farmacia, porque la diarrea sería tremenda. ¿Vale? Y la segunda, es que es básica. A lo mejor es que como yo soy periodista, es escuchar, tío, reúnete con las asociaciones del sector. Porque si a mí me nombran ministro de Cultura, yo puedo tener algún conocimiento de arte, pero no tengo ni puñetera idea de las necesidades que tiene la danza. No las sé. Con lo cual, tío, reúnete. Una de las cosas que más ha criticado el sector del arte es que desde que nombran a Uribes hace 4 meses ministro de Cultura, le estaban reclamando reuniones. Le estaban reclamando reuniones para presentarse, o sea, no para reclamar, sino para presentarse, para decirles, mire, somos tal y pascual y esto es a lo que nos dedicamos. Esas reuniones tuvieron que llegar de emergencia cuando tienes el coronavirus encima. Entonces, claro, con el coronavirus encima, tus exigencias o tus necesidades no son las mismas que en una situación normal. Entonces, tienes que explicarle de rápido, reprisa y corriendo, primero quién eres y luego lo que necesitas. Entonces, la medida básica, o sea, no es decir, no es invertir dinero, no es salir en la tele, no, es reunirte con todo el sector. Y la tercera medida, Ray, que esta también es básica, es asesórate bien. Es decir, reúnete de un buen, porque tú como ministro no vas a poder llegar a todo, es imposible, como ministro, como ministra. Aquí no hacemos distingos por sexos. Tú no vas a poder llegar a todo, pero reúnete de buenos asesores que sí sepan lo que hace falta. Para que luego no tengamos bochornos como el de la Comunidad de Madrid el otro día si pasamos a fase 0 a fase 1, cuando tu asesor te está diciendo que no puedes pasar. Pero tú te salgas por peteneras, o lo que le está pasando a Pedro Sánchez y a Illa, que tienen un consejo asesor y a ti decides en las ruedas de prensa, porque te ves guapo, porque das bien en la cámara, decir 3 o 4 cosas que no estaban en el papelito que te han rellenado. Es decir, fíjate de los que saben, fíjate de los que saben. Entonces, yo creo que ¿alguna iniciativa para el arte en las escuelas, algo así, no harías como ministro? Claro, es que el asunto está... Es que yo quiero datos concretos, Javi. Vale, hay muchas cosas que hacer, pero claro, la educación es básica, pero no depende de tu ministerio. Es decir, el que tú introduzcas los planes de estudios culturales depende del ministro de Educación, no del ministro de Cultura. O sea, sí que me tendría que reunir a lo mejor con el ministro de Educación para plantearme este tipo de cosas. Es que la educación es básica. Es que el hecho de que se siga teniendo una imagen del artista como un pintamonas, o sea, de los artistas se tienen 2 imágenes. O que eres Jeff Koons o Warhol y tienes una factory que hace dinero a expuertas, o que eres un perro flauta. Lo peor es que, más o menos, la mayor parte de los que estamos sobreviviendo estamos allí en el perroflautismo, pero de repente igual tienes un golpe de suerte y de repente empiezas a vender y te pilla una galería súper pepino o yo qué sé, o te pones de moda por lo que sea y ganas un pastón. O sea, sí, Ray, pero tampoco van tan desencaminados, desgraciadamente. Sí, pero lo que yo quiero intentar explicar o transmitir, y lo hago con todas las acciones con las que hago y llevo a cabo, es demostrarle a la gente que los artistas sois personas normales. Obvio, que lloráis y que cagáis, ¿vale? Perdóname la expresión, pero que como tú, como yo y como todos. Es decir, y que tienen necesidades. Es decir, ese rollo de el arte no tiene precio, mentira.
O sea, el arte tiene precio, porque cuesta hacerlo también. Y tú quieres ganar, como gana un abogado cuando hace un servicio. Es decir, hay determinadas cosas que están en el imaginario colectivo y que o sea, es muy triste que en España estemos todavía en debates del tipo si esto es arte o es un ratón. ¿Sabes? Pero el vaso de Wilfredo Prieto medio lleno, ¿eso es arte? Pues, pero ¿quién eres tú para ponerlo en duda? Es decir, eso a un alemán es que ni lo duda. Si, si es un producto que puede ser mejor o peor arte, ojo, ¿eh? Puede ser un arte más justificado o menos justificado. Pero que a estas alturas de la película nos permitamos el hecho de que en cada español haya un taxista, que en cada español haya un especialista en coronavirus y que en cada español haya un crítico de arte, pues hombre, toca un poquito la moral, sinceramente, porque no haces lo mismo con un libro. O sea, a lo mejor porque el libro te merece el esfuerzo físico de leerte un tochamen. Pero tienes que coger esto, tú no puedes llegar y decir, vaya mierda, es una agenda. Pero bueno, vaya mierda, porque te la tienes que leer para ver si es una mierda. Sin embargo, a lo mejor, como la recepción del arte es mucho más, creemos, que es visual, es decir, es un next, además como vivimos en la sociedad de las pantallas, de sí, no, y de los Tinder, de vamos a votar, pues a lo mejor ya todos nos creemos críticos de arte, pero eso lo tienes que poner en un contexto, eso que te están planteando. Y no per se es bueno, ¿eh? No, no per se es una obra buena. Pero chicos, fíjate de los que te están asesorando, lo que te están diciendo que sí lo es o que no lo es. Entonces, el problema básico obviamente es educacional, por descontado, por descontado. Es decir, si tú le dedicas, yo te estoy hablando de cuando estudiaba yo que estudié arte en COU, un año, estudié historia del arte. Luego das historia en 3 o 4 años de bachillerato y de la EGB y claro, tienes un apartadito de arte y ahí te quedas. A eso me refería, pero es que encima consiguen que el arte se convierta en algo aburrido, y que sea Bueno, una mierda. O sea, eso aparte, claro. el trabajo donde se fomente la creatividad y donde se intente buscar el que cada persona se pueda desarrollar y que desarrolle su talento creativo, porque, por ejemplo, igual hay personas que van por la línea de, yo qué sé, de la performance, el otro igual le gusta trabajar con las manos y esculpir, al otro le gusta dibujar. Y un artista no tiene por qué ser un talento en todo. Pero porque a lo mejor orientas también la educación plástica, la orientas mal desde el principio. O sea, es decir, que habría que reformular muchas cosas no en hay nada cuanto a lo que más vendría. estimulante, y esto suena atópico, pero no hay nada más estimulante que acudir a una exposición con un niño, porque no tiene ningún tipo de prejuicio. No tiene ningún tipo de miedo si eso se puede tocar o no se puede tocar. Ahora no se puede tocar nada, lógicamente, ahora todos con guantes. Pero no tiene prejuicios en si eso se toca o no se toca. No tiene prejuicios en si me estás engañando o no lo voy a entender. El niño suelta lo primero que se le ocurre. Y a partir de esa primera cosa que se te ocurre, tú puedes establecer un diálogo con esa persona. Y decirle, ostras, pues a mí no se me había ocurrido, pero puede ser, aunque a mí realmente se me había ocurrido esta otra cosa. Y el niño te ayuda. Pues eso tú como adulto no puedes perder esa visión de niño, de llegar a una galería y decir, o un museo, y atreverte a decir, no lo entiendo. Porque luego también hay otro tópico, y este lo habéis fomentado los propios artistas, y es la de que el arte se explica solo. Mentira. O sea, un cuadro no habla. Ahí hay una reflexión que viene del artista y eso, pues a veces es más críptico o menos críptico para entenderlo. Entonces, que no tengas ese prejuicio tú como espectador de decir, pues me gustaría conocer más. No el hecho de decir no lo entiendo, sino me gustaría intentar entenderlo. La semana pasada publicaba una entrevista con Patricia Sandretto, que ahora es una de las grandes coleccionistas italianas, que decía, a mí una cosa que me ha enseñado el arte es a no tenerle miedo a lo que desconozco. Es decir, a realidad, porque lo bueno que tiene el arte es eso, que en el fondo es como una película de cine o un libro, es que te está metiendo en realidades en las que tú a lo mejor ni te habías planteado, pero uno no se llena de prejuicios ante una película de la Segunda Guerra Mundial y empieza, uy, Dios mío, una película, ¿sabes? Es decir, ¿por qué lo haces delante de una obra de arte? O sea, no tiene sentido, te están contando una historia que te puede llegar más o menos, te puede tocar más por sensibilidad o no. Pero tenemos ese miedo también como espectadores, que en buena parte también ha sido generado por el propio sistema artístico, ¿eh? Bueno, yo conozco artistas que les gusta explicar su obra y otros que directamente dejan que el espectador pues lo averigüe por sí mismo. De hecho, por ejemplo, con Wilfredo Prieto, en la última entrevista que hice, a mí me sorprendía que él es partidario como de dejar que las personas vayan a sus exposiciones, que experimenten y ya está, y que vean lo que hay.
sin necesidad de una previa, ni, o sea, él no está allí y les dice, mirad, hay una alfombra roja, debajo hay la mierda, esto es una metáfora que habla de cómo Pero me escondemos. tienes que dar Es unas como, claves. Me tienes que dar claro, unas claves claro, mínimas. entonces a ¿Vale? mí Es me decir, sorprendía y por eso le preguntaba también cuál es el, o sea, que mira, de hecho es una pregunta que quería hacerte a ti también. O sea, ¿qué requisitos crees que habría que pedirle al espectador de una obra de arte? ¿Crees que tiene que documentarse, tiene que prepararse o que lo suyo es que vaya allí sin no. ningún tipo de formación ni nada Es, y que reciba lo que hay? es una cuestión de tener inquietud, Ray. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo vi una vez una instalación en el CEGAC de una artista nórdica que se llama Eva Koch, que a mí me pareció magistral como proyecto. Era una exposición de vídeo. Yo reconozco que además a mí el vídeo como técnica se me hace un poquito cuesta arriba, porque me parece que en muchas ocasiones me están secuestrando. Es decir, el hecho de que tenga que estar 3 horas sentado delante de una pantalla en una sala, cuando además el problema que tiene el vídeo también en los museos es que como no les ponen horarios, pues no sabes si estás entrando en el minuto 47 o en el minuto 2 horas 13 y lo que te estás Es, perdiendo en la es, narrativa y demás. Bueno, es verdad, el sí. caso este era un proyecto de vídeo que lo que planteaba Eva Koch era una sala y lo que planteaba era una sala que tenía una entrada por uno de los laterales y la salida por el otro, ¿vale? O sea, enfrentada. Y luego tú lo que te encontrabas eran, no recuerdo si eran 6 pantallas, 6 o 8 pantallas. Entonces, tú cuando entrabas en la sala, tú podías hacer el recorrido de entrar en la sala y salir por la otra puerta y no pasaba nada, no te habías enterado de nada. No te habías enterado de nada porque las pantallas no se activaban. Ujú. Si tú entrabas, las pantallas y te colocabas delante de la pantalla se activaba y te lanzaba un pequeño vídeo, eran vídeos muy cortitos. Lo que te contaban al final, o sea, ella funcionaba un poco como el rollo de una historia de que tú eres un turista que llegas a un pueblo con tu coche, un verano, y puedes decidir parar en el pueblo a echar gasolina o te puedes decidir quedarte en el pueblo y relacionarte con la gente, ¿no? Entonces, la opción de la gasolina era lo de que hemos pasado por la sala y nos hemos ido, ¿vale? Pero si tú te ibas quedando delante de cada una de las 8 pantallas, te iba apareciendo un vecino de ese pueblo, ¿vale? Una persona que te empezaba a lanzar mensajes, en plan de, realmente la mató porque se lo merecía. Rollos así, ¿sabes? Ujú. Coño, entonces si tú te ibas parando en las otras pantallas, te iba apareciendo otro vecino que te iba contando otro rollo. Entonces decían, no, Ujú. pobre mujer, se estuvo quejando toda la vida, o un hombre, es que ni me acuerdo de quién era, no me acuerdo cómo era la historia montada. Pero lo que sí que te empiezas a dar cuenta es que ahí hay pastel, ¿sabes? Es decir, ahí había... Porque entre todos te están contando una historia. Si tú te volvías a parar en el vídeo del primero, el señor volvía a aparecer y te contaba una historia un poquito más larga. ¿Qué te quiero yo decir con esto? Ella lo que estaba, entre otras cosas, lo que te estaba contando era, y de una manera súper sutil, es el hecho Ujú. de decir, si tú no te implicas, no vas a recibir, porque ella partía de la idea de un estudio nórdico que decía que le dedicamos, me parece que son 4 o 5 segundos de media, estas cosas que ahora nos encantan las estadísticas, a una obra de arte. Nuestro tiempo medio de recepción de una obra de arte son 4 o 5 segundos. Entonces ella decía, voy a intentar hacer una obra en el cual, si tú quieras implicarte con la obra y recibir más información, tienes que dedicarle tiempo. Entonces, a mí me parecía magistral el hecho de que si en cada pantalla te parabas, te iban a contar más o menos cosas. Mm. Que tú no sabes quién te está engañando de las 6 pantallas, porque te has parado en esa, porque has decidido pararte en esa, pero te podías haber parado en la de más adelante. El orden de la narración también era diferente. A lo que voy, en resumen, que si tú no te implicas con aquello que te están diciendo, es decir, si Wilfredo Preto considera que lo suyo es entrar en una habitación y encontrarse una alfombra tirada en el suelo, pues chico, yo me puedo hacer mi propia película. Pero si tú no me das unas pequeñas claves, unas pequeñas... A lo mejor a mí eso no me da para preguntarte más y decirte, oye, ¿por qué la alfombra es roja y no es verde? Oye, ¿y por qué hay un bulto en la alfombra? Porque claro, como no, me has dejado mi libre albedrío, ni me he percatado de que había un bulto, porque yo he entrado, he visto y me he ido. Y a eso me refiero. Yo siempre también me gusta decir que el arte pues, es como un idioma, es decir, tiene sus reglas y su gramática. El alemán tiene sus reglas y sus gramáticas. Mm. El alemán es una lengua dificilísima, pero chico, hay niños de 4 años que la hablan. Es decir, Mm. si hay niños de cuatro años que hablan el alemán, tú que tienes 40 no vas a ser capaz de entender una obra de arte. Sí, sí, completamente. Pero Bueno, él claro, hablaba de eso, ¿eh? Tampoco no quiero ahora ahí... O sí, sea, él no, hablaba pero de que bueno, el arte tiene un sí, lenguaje que al igual que tú para, yo qué sé, saber cómo funciona, o yo qué sé, un programa, decía él,
bueno, un programa de estos del Macintosh, pues igual que necesitas saber cómo funciona y no a la mínima que te aparece una gráfica dices a la mierda, esto no sirve para nada, Claro, tienes que profundizar y pero tal. si tú que eres el autor, que mejor conocerás el libro de instrucciones y la gramática de esa pieza, no me la cuentas, ¿a quién se lo pregunto? ¿Un abogado? Es decir, Claro, 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 claro. Pero esto es un debate que está siempre sobre la mesa, ¿no? Hay artistas que dicen, no, la obra tiene que hablar por sí misma. esa es la gran, yo creo que eso es lo que más daño, una de las cosas que más daño ha hecho, y también depende a determinadas generaciones, ¿eh? O sea, también te digo que eso pertenece a las generaciones más rollo Barceló y estos de los genios inspirados, como las llamo yo, ¿vale? Y que sí que es verdad que consideran que, y para nosotros periodistas, esta gente son complicadísimas, porque claro, yo necesito que me cuente usted cosas, o sea, no habla por sí sola, me las tiene usted que contar. Hmm. Luego sí que es verdad que está mi generación, que es a la que yo llamo la generación pedante, que es la generación. Oye, Sí, o sea, somos de la misma generación nosotros, ¿eh? yo cumplo 44 el 20. O sea, confitado voy a Bueno, cumplir. yo tengo 43, o sea que somos Pues esa. ahí... Pues la tuya y la mía es la Somos pedante. ¿Por qué? pedantes, somos de la generación pedante. A ver, cuenta Somos la eso. generación pedante, porque nosotros nacimos en democracia, nosotros nacimos en el 76, ¿vale? Entonces 77, nosotros pero ya sí, sí, sí. fuimos la primera generación de niños mimados, de que nuestros padres nos intentaron dar todo aquello que no pudieron tener ellos y además es que podían hacerlo. Es decir, nos pudieron meter en cursos de inglés, nos pudieron meter a judo, y nosotros fuimos creciendo y fuimos los primeros que pudimos empezar a viajar, pudimos ir al extranjero. ¿Qué significa eso? Que nos hemos hecho unos pedantes, porque como éramos más listos que nuestros abuelos y nuestros padres, te digo artísticos, teníamos que demostrar toda esa pedantería constantemente. Y entonces somos la generación de los statements. Somos la generación de los statements y somos la generación de los curators y de los curators que te saben hablar perfectamente de artistas de Nambia, con todos mis respetos a los artistas de Nambia, pero no conocen lo que se está haciendo en Pozuelo de Alarcón o en Martorell, ¿vale? Hmm, hmm. Porque somos así, porque era mucho más cool decir que hacías una exposición de artistas africanos de los años 30 a decir que vas a hacer lo mismo con españoles. O sea, mira, es que al final me voy encendiendo. Hace bien poco, hace bien Oye, pero poco, una cosa, permíteme que yo, o sea, yo no he tenido la suerte de pertenecer a esa generación pedante. Yo tuve una infancia bastante... O sea, que no he encajado ahí, tío, para nada. Pero bueno, bueno, sí, chicos, sí. no Pero todos al igual hay final mucha no, gente... Ya, ya, sí, habrá excepciones siempre. Venga, pero me dime. refiero, entiéndeme, me refiero que es una generación que el artista medio de 35 años ahora sabe perfectamente que si no tiene un statement, no va con un discursito, no le compra a nadie, entre comillas, el rollo, ¿vale? O sea, me Hmm. refiero a ese rollo. O Sí, el sí, sí. curator de turno que tiene que demostrarte que ha estado en la documenta, en la manifesta, en su puñetera parte, pero luego no conoce. Yo me quedo flipado. Luego, todos estos que te van diciendo que han estado en manifesta, pero no saben lo que es Arbanchel, por ejemplo, aquí en Madrid, un festival como Arbanchel, o que no conozcan, yo qué sé, el off del Gallery Weekend barcelonés. O sea, cosas así. Hmm. Entonces, lo que te quería decir con esto cierro. Hace bien poquito hizo una exposición de fotografía vintage en Blanca Berlín, en Madrid. Y ahí tenías, pues, desde los Ortiz Echagüe hasta los Ramón Massats. Tú preguntabas por los precios y es que se te caía la cara de vergüenza. O sea, ¿cómo puede costarte 2.000 euros un Ramón Massats cuando preguntas por un Doisneau en Francia y es que jamás de los jamás se vas a poder llegar? Y estás hablando de los pioneros y los padres de la fotografía en España. O sea, es decir, si es que nosotros mismos tampoco nos hemos respetado a nosotros mismos. Entonces, Hmm. yo lo digo siempre también, ¿cómo voy a creer en los hijos, me refiero a los artistas, cómo voy a creer en una Ana Barriga o en un Alejandro Botugol o en una Laia Abril si no conozco a sus padres, si no sé quién son? No me lo te digo García Alix, porque bueno, García Alix todavía suena, pero no sabes quién es un Ramón Massats, o no sabes quién es un Luis Gordillo. ¿Cómo vas a entender, cómo le vas a dar credibilidad a esa pintura si no conoces la pintura de sus padres y de sus abuelos? Es decir, nosotros mismos somos los que nos hemos ido cerrando las puertas. O sea, que al final es un compendio de todo, es una gran madeja Hmm. educacional del propio sector expulsándote por no conocer los códigos, de cacareo de lenguajes, porque claro, esto no es unívoco. Pero bueno, a la música le pasa igual, existe la música concreta y existe la música pop. Hmm. No Sí, te sí, tiene que sí, gustar sí. todo tampoco, ¿sabes? En fin.
Joder, tío, me estoy deprimiendo un poco. La hostia. Era mi intención. Encima me has hecho pensar en Alberto García Lix, tío, que me dio unos plantones cuando tenía yo 16 años, tío. Yo me fui a vivir a Madrid, tío, a buscarme la vida con mi dossier y tal. Y yo quería que él me publicara en El Europeo. Y 3 veces me citó en la oficina del Europeo, creo que 3 veces, y las 3 veces no se presentó. Al final el tío yo creo que le di pena, te estoy hablando yo con 16 años, con unas greñas hasta aquí y tal. Me citó en su casa, tío, y me aceptó 3 collages para El Canto de la Tripulación, que era otra revista, no sé si te suena, que era así más rollo moteros y tal. Sí, sí. Bueno, en fin. Una pregunta que te quería hacer. Cuando tú estás trabajando, o sea, ¿cómo te sientes más cómodo por lo general? ¿Cuando trabajas desde tu faceta de escritor o cuando has trabajado, por ejemplo, como comisario? A ver, yo me defino siempre como periodista, ¿vale? Yo me licencié como periodista y periodista soy. Entonces, siempre, todo lo que hago lo hago con mucho respeto. O sea, las etiquetas al final te las ponen otros. Yo no me considero comisario, yo no me considero crítico, yo no me considero especialista de nada más que lo mío, que es el periodismo. Y entro siempre, o he entrado siempre en las otras facetas con muchísimo respeto. Yo, por ejemplo, digo siempre que soy un comisario atípico en el sentido de que no soy una persona que está en su casa diciendo sobre qué podría hacer una exposición, sino que todos los trabajos que yo he hecho como comisario han sido porque a mí me han llamado agentes externos porque querían que yo trabajara como comisario. Desde el primero que fue para la Comunidad de Madrid, a raíz de haber sido jurado en un premio, luego me piden, como conoces a los artistas por trabajo y pues los conoces porque los has elegido tú en ese jurado, ¿por qué no comisarías esta exposición sobre era el programa de promoción de arte joven de la Comunidad de Madrid, lo que se llama Circuitos? Ese fue mi primer proyecto. Mi primer proyecto fue un proyecto con una administración pública. Y yo dije, vamos a ver. Y de hecho yo me acuerdo que lo primero que hice fue llamar a Óscar Alonso Molina, que es crítico también del suplemento cultural y que había sido el comisario anterior, para decirle, Óscar, o sea, este es el típico regalo envenenado, me están pidiendo esto, pero no puedo decir que no. Pero yo me cago por el mero hecho de que me lo hayan propuesto. Pero por otro lado dices, ostras, si te lo proponen es porque confían en ti. Bueno, pues todos los comisarios que yo he hecho han sido porque alguien me ha llamado, no porque yo haya decidido, se me ocurre esto. Y en buena parte, es verdad, y también si soy consciente de ello, se me ha llamado porque tengo un conocimiento sobre el arte emergente, digamos, que a lo mejor no llegan galerías, no llegan instituciones y les interesa aprovecharse de ese conocimiento. Y yo encantado de la vida, ¿sabes lo que te quiero decir? Y luego además otra cosa que también, a ver, no, esto te lo digo a ti en confianza porque no nos está escuchando nadie, pero yo generalmente me suelo gastar el dinero de mis comisariados en mi propia exposición, con lo cual soy un chollo. Soy un chollo porque revierte el dinero que yo, el mucho o poco dinero que yo esté ganando, generalmente me lo gasto en arte. Con lo cual, porque mi sustento económico no es el comisariado. Claro. ¿Vale? Yo recibo mi dinero como periodista y todo lo que me venga detrás, pues estupendo y maravilloso. Entonces, en la medida de lo posible, si yo puedo ayudar haciendo que eso revierta, pues estupendo, ¿vale? Es decir, que soy un comisario bastante atípico. Bastante atípico. Vale. Y te iba a preguntar también respecto, o sea, cuando tú, por ejemplo, normalmente vas a exposiciones, ¿cómo sientes el trato respecto de los galeristas hacia ti? ¿Notas que hay como algún tipo de favoritismo, como que te están haciendo la pelota y en plan, oye, ven, Javier, vente para acá? Yo quiero pensar, a ver, a mí me hace mucha gracia cuando yo empezaba, ahí me decía mucha gente, ¿tú eres Javier Díaz Guardiola? Yo decía, sí. Me decía, pues, ¿cuál era la frase? Es que no me acuerdo cómo era. Te hacíamos mayor. Por tu manera de escribir te hacíamos mayor. Y yo pensaba, joder, tengo imagen de viejo, ¿sabes? Es decir, escribo como un viejo, no lo entendía. O sea, yo quiero pensar, o sea, en esa época a mí me era muy sencillo entrar en un museo o entrar en una galería porque no me conocía nadie y entonces al final podías trastear como te diera la gana. Digamos que el éxito de una buena crítica culinaria es que tú vayas al restaurante y el maître no sepa quién eres, porque entonces no te van a servir mejor el vino ni van a poner, Claro. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, Sino sí, que yo sí, quiero sí, que sí. me atiendan. Y de hecho, por ejemplo, yo muchas de las, ves como yo soy muy meándrico, muchas de las críticas que yo tengo muchas veces cuando hago crítica es el hecho de decirme, claro, me dicen luego los comisarios, es que me tenías que haber llamado. Y yo les digo, no, es que yo quiero tener la misma experiencia que va a tener el visitante, El en el que visitante tú no vas a normal. estar aquí. Tú no vas a estar aquí para decirle, no, pero es que lo que yo quería decir aquí, no. Es decir, tu montaje o tu exposición tiene que ser lo mínimo pedagógicamente necesario, digamos. ¿Ves? En esto sí que estoy en contra de la teoría de Wilfredo Preto,
porque si no te puede llevar a malentendidos o puede hacer que tú consideres que yo no me enteré. Diciendo, no, es que me tenías que haber llamado para que yo te lo explicara. No, es que a lo mejor sí que el arte o el proyecto se tiene que explicar por sí solo, tiene que funcionar por sí solo. ¿Por qué te estaba contando esto? Eso. Porque ahora lo que quiero pensar es que 20 años después, y después de haber mostrado cierta sensibilidad hacia aquello que está haciendo un artista o hacia aquello que está haciendo un coleccionista o un galerista, pues lo normal, o sea, yo no lo llamaría peloteo, sino que simplemente es que ellos son conscientes de que están tratando con un interlocutor que sabe de lo que le estás hablando. O sea, que estás hablando con alguien que sabes alemán y que claro, disfrutan mucho más de esa conversación que si entra uno que no conoce absolutamente nada. Pero donde se demuestra que tú eres un profesional, y yo eso lo he visto en muchas galerías, es que a ti te traten sin tener ni puñetera idea de quién eres. Claro. ¿Sabes? Y que te vayan dando información. ¿Ves? Al final todo me lo llevo siempre al plano comunicativo porque soy periodista. Y que a ti te vayan aportando información en función de esa información que tú demandas. Si a ti solamente te interesan precios, pues precios. Que a ti solamente te está interesando el material, pues hablamos del material. O sea, no hace falta que te pongas con el de, sí, bueno, esto está hecho con fieltro, pero realmente el artista lo que quiere mostrar aquí es la idiosincrasia del parte de. No, a este señor lo que le interesa o a esta señora lo que le interesa es el material. Con lo cual no te subas otra vez en el hacerle sentir que es idiota. Una vez más. O sea, una cosa que considero también que es muy importante del trabajo que estás llevando a cabo es el hecho de que hay otras personas que igual tienen mayor formación dentro de lo que vendría a ser las artes, porque tú tienes una formación, una base más periodística. Entonces, tú estudiaste periodismo. Pero, sin embargo, fruto de los años que llevas trabajando, llevando el tema de cultura en ABC, que me parece que además que fue un poco así como... sí. Rollo, venga, va, tú para cultura, ¿no? Yo entré en ABC Cultural estando en cuarto de carrera, ese año entramos 2 becarios en el Cultural, que era lo normal, y entonces de repente llegaron y dijeron, necesitamos un becario en libros, y mi compañero al lado levantó la mano. Entonces, pues para ti lo que queda. Pues para ti lo que queda. Es un poco una metáfora de la vida, es decir, lo que queda siempre es el arte, ¿no? Entonces, pero a ti en aquel momento ya te interesaba el arte, ¿no? O sea, tú sí que tenías ahí... Yo tenía cierta sensibilidad, pero yo es lo que digo siempre, tú a mí en ese momento me preguntabas, por favor, dime el nombre de un artista. Primero lo que se te ocurre son pintores, o sea, jamás se te ocurriría Nanjum Paik. Pues vamos, eso ya es de nota. Como mucho Kandinsky, que fue lo que me salió a mí en selectividad. Pero entonces, claro, me decías, dime el nombre de un pintor, y tú decías... Miró, Picasso, Dalí. Picasso. Y te dicen, no, Vivo. Y dices, hostia, ya me ha llamado un Vivo. Barceló. O sea, mis niveles estaban ahí. Y te estoy hablando como... Ahora me avergüenzo. Te estoy hablando de un universitario de 23 años al que le estás preguntando que se supone que has pasado por una facultad, criatura de Dios, que se note, ¿no? Pero sí que es verdad, y a todos los periodistas nos pasa, que tú cuando sales de la carrera tienes la sensación de que, vamos, que tú la primera mierda que escribas, con eso tienes que ganar el Pulitzer, porque tú ya eres periodista, ¿sabes? Y a mí ese primer año me tuvieron todo el año editando textos, yo no escribí ni una sola línea. Claro, para un periodista es como, Dios mío de mi vida, me tienen aquí infravalorado cuando yo soy el futuro Nobel de la Paz. Que todos salimos así de las facultades, en cualquier gremio, ¿no? En plan de, a mí me tiene que contratar ya la Marlboro, me tiene que contratar David Steven, porque soy la leche. Pues así te pasa como periodista. Y a mí me tuvieron un año sin escribir absolutamente nada. Me dejaban hacer las reseñas de las revistas. Eso no se me olvidará. Bueno, pero también fue un background, ¿no? Para aprender y ver cómo escriben otros. Porque es un año en el que te tiras reconociendo tu ignorancia. Y aparte, de una manera ¿cómo decirlo? Mecánica y sin darte cuenta. Porque mi labor era leerle los textos a mis compañeros para ver si había erratas. Es decir, yo leía guión, Durante con mayúscula, mis años en París, acento en la I, coma, el gobierno francés con acento en la E. O sea, yo leía así me tiré un año. Pero tú no te das cuenta y poco a poco empiezas a descubrir nombres, a descubrir... Es decir, que haces como un máster extraño durante un año. y yo lo reconozco, sí. Y yo lo reconozco a día de hoy. Yo tengo muchísimas lagunas. Yo no estudié historia del arte, pero también es verdad que tengo 20 años de callo, ¿sabes? Y luego ahí está también mi propia curiosidad como periodista, el hecho de decir, a mí siempre me ha dado mucho miedo el hecho de que yo pertenezco a una generación, es inevitable. Yo pertenezco a las generaciones de los Juan Francisco Casas y de los, bueno, Miki Leal me pilla un poquito mayor, de los Germanes Gómez, y que yo luego no sea capaz de mirar más abajo de estos señores.
porque estos señores tuvieron 25 años como yo, y luego tuvieron 35, y luego tienen 45 ahora, pero yo tengo que saber mirar a los que están debajo de eso. Es una cosa que a mí siempre me ha aterrado, el hecho de decir, no, yo es que esto ya... Quedarte no necesito. encasillado en los de tu generación, ¿no? Claro, Ya, ya. es decir, yo ahora estoy aprendiendo a usar Zoom porque no queda otra, pero es que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, es decir, no me puedo quedar atrás, tengo que saber lo que son redes sociales, me gusten más o me gusten menos. Yo siempre lo he dicho también, yo soy un periodista analógico al que le empotran en lo digital, ¿vale? Mm. Pero es inevitable porque si no, me arrastraría lo que viene detrás. Es decir, la curiosidad tiene que ser siempre algo que forme parte del periodista. Y yo reconozco que yo no estudié historia del arte, yo tengo muchísimas lagunas, yo descubro artistas gracias a las programaciones de los museos. Es decir, si no, ¿de qué voy a conocer yo a Sofonisba, Argensola, o voy a conocer a Hilma Klint? Es decir, pero... Y ahí englobamos también con otro tipo de debate, que es el de la presencia de las mujeres en las artes. O sea, yo soy periodista. Yo lo que me tengo que hacer es eco de las programaciones que estáis haciendo vosotros. Y si las programaciones que estáis haciendo son machistas, yo tengo que dar cuenta de mi realidad. Yo no me la puedo inventar. Yo no me la puedo inventar. Entonces yo aprendo si vosotros, programadores de arte, programáis bien y me generáis nuevas sensibilidades en función de cómo programáis vosotros. Cuando tú, por ejemplo, vas a ver una exposición y ves una pieza, tienes una pieza delante de ti, ¿qué es lo que valoras en una obra de arte? Esto igual es algo que les puede ayudar a otros artistas a la hora de poder entender ya no solo tu perspectiva, sino una perspectiva global de alguien que va a ver una obra de arte. ¿Tú qué crees que es lo que A ver, valora? para O mí, sea, pero vuelvo a lo que te comentaba antes, porque yo soy periodista, para mí es básico documentarme. O sea, yo no llego y me inspira la gracia de Dios. Por ejemplo, la obra que tienes detrás de ti, que entiendo que es una obra tuya. Yo me pongo, tú te retiras de ahora de la obra, y yo me pongo delante y yo no recibo la llamada que me dice, esa es una pintura. No. Sí, yo me tengo que documentar, tengo que saber quién eres tú, probablemente tenga que hablar contigo, y en función de este ejercicio dialéctico, en el que luego sí que me quedo a solas con el trabajo, puedo llegar a hacer una reflexión en torno a ello. Pero es lo que te decía antes, por inspiración divina no me llega. Entonces, para mí es básico el documentarme bien y saber sobre qué suelo estoy pisando. Y luego mi trabajo consiste en, bajo mi criterio, que siempre será subjetivo porque no deja de ser una crítica, es el plantearme si aquello que tú me estás transmitiendo realmente se trasluce en ese trabajo que me estás aportando. Y también saber si lo que me estás contando es novedoso o no lo es. Es decir, si te estás convirtiendo en un copista más. Por ejemplo, hay muchísima gente que considera que entiende mucho mejor el arte figurativo e incluso el arte de determinadas galerías, que todo el mundo sabemos cuáles son, sí. que una obra, una pieza contemporánea, porque consideran que no la entienden. Bueno, pero es que a lo mejor a lo que te estás enfrentando es a un gran virtuoso o un gran artesano. A mí, por ejemplo, Antonio López me parece un virtuoso, pero no me parece un gran artista. Me parece un gran artesano y me parece un gran dibujante, pero ¿está aportando algo a la historia del arte? Pues hombre, a lo mejor en algún momento sí lo hizo, pero ahora no. Y luego también hay que hacer una lectura en un contexto. Es decir, ¿por qué la peta Barceló? Pues Barceló la peta porque está en el sitio indicado, en el momento justo y cuando te tiene que ver la persona correcta. Pero a lo mejor el Barceló de ahora, pues hombre, ¿sabes? Es decir, yo puedo tener mi opinión sobre las cerámicas actuales de Barceló. Entonces, Qué manera por más esas cosas, sutil. Puedo tener mi opinión. puedo tenerla, incluso no la Puedo tengo. tenerla. ¿Sabes? No voy a decir cuál es, pero puedo tenerla, No, ¿no? lo peor es que no la tengo. Ni Vale, me vale, cabe. no, sí, creo que la gente que está viendo puede más o menos interpretar así entre líneas. Claro, efectivamente. Entonces, al final, cuando tú vas a hacer una crítica de un producto artístico, de un proyecto artístico, tienes en cuenta todo ese tipo de cosas. Y en función de aquello a lo que te estás enfrentando, tiras por una cosa u otra. Es decir, no sé si me estoy explicando. Sí, Es decir, sí, que te no hay, explicas bien. no hay Sí, un sí, sí, sí. manual, no hay un manual de crítica, sino que esto lo dice muy bien Juan Francisco Rueda, que también es un crítico cultural. Dice, hay que dejar hablar a la exposición o a la obra, porque en función de lo que ella te cuenta, suena un poquito cursi, pero funciona, encauzas una crítica. A veces lo que interesa es poner en valor a ese artista porque es un artista, es un artista desconocido. A veces a lo que interesa es hacer un recorrido porque es una exposición colectiva o temática
Es decir, abordas de manera diferente una exposición en función de... Y luego hay una cosa que también yo he aprendido con el tiempo y es que a la gente que le interesa te lee. No, a ver, no me leen como el marca, o sea, no tengo ¿cómo se dice? La proyección de cómo se escribiera en el marca, que sabes que te van a leer millones de personas, pero los pocos que te leen sabiendo que eso lo quieren leer. Entonces, claro, cuando a ti te llega luego una persona 20 años después y te dice, porque tú dijiste de mí, dices, Dios mío, yo qué dije, porque además ahora mismo ni me acuerdo de quién eres. O sea, esas cosas hay que tenerlas también en cuenta, ¿sabes? Cuando te Claro. pones a escribir. O sea, yo tengo muy en cuenta, yo siempre lo digo, cuando yo hago una crítica o procuro, mucho me tienes que tocar las narices para que yo haga una crítica mala. ¿Eh? Mucho me tienes que tocar las Ahora narices. te quería preguntar sobre ese tema, sobre el tema de cuando, por ejemplo, tienes que hacer una crítica a alguien que conoces, ¿cómo Sí. llevas eso? Pero luego hay una cosa que me llama la atención, es que probablemente, y me gustaría ver cuál es tu percepción, o sea, hay muchas personas que quizá leen el apartado de cultura de ABC, pero no son potenciales lectores de ABC. ¿Sabes? Quiero decir, Y la es que imagen que ese yo es el futuro, tengo del ese raíz lector del en futuro del general, periodismo. ¿Eh? Ese es el futuro del periodismo, en el que tú sigues a personas y no sigues a medios, eso ¿vale? es. Es que a Porque eso me refiero, porque, por ejemplo, a mí ABC me parece un periódico sí, es un periódico respetable, con... como no es el tipo de periódico que yo suela leer, así te lo Ajá, digo, pero tu apartado o el apartado de cultura de ABC me parece interesante. claro, pues a eso me Entonces, refiero. Es decir, y eso estoy seguro que le debe pasar a muchísima gente, ¿sabes? me lo dicen a menudo, me lo dicen a menudo. Entonces, respondiendo un poco a todas tus preguntas, al final, es que lo que está en juego al final es mi credibilidad y mi firma, Claro. ¿vale? Entonces, cuando yo me enfrento a la crítica de un, llámalo colega, a ver, es inevitable también que en 20 años de profesión no generes determinadas afinidades con determinadas personas, ¿vale? Pero ahí está tu profesionalidad y está la credibilidad de tu firma, que a la hora de enfrentarte al trabajo de una persona, cuando hay que criticarla, pues hay que decirle las cosas, ¿vale? Pero porque está tu credibilidad, porque sería como el traje nuevo del emperador. Si yo esto me lo callo y todo el mundo lo está viendo, dirán, este tío le han untado. O sea, es decir, no me puedo creer esa crítica. Y a lo que va, de hecho, el futuro del periodismo hoy por hoy y el futuro de la crítica es a seguir, como te digo, a personas, no sigues a medios. Sobre todo por una cosa muy clara, y ahora es como muy evidente. Yo trabajo en un medio impreso. Si una exposición se presenta un lunes, ¿vale? Pongamos, yo salgo el sábado. Para cuando tú me quieras leer a mí el sábado, a ti te ha llegado información sobre esa exposición por 1000 canales, partiendo de hasta tus propios amigos o amigas que han ido a la exposición y se están haciendo selfies y te están mandando. De Mm, forma que, si claro. a mí me llegan a leer el sábado, es porque les gusta cómo yo les cuento esa exposición. No porque Mm, quieran realmente informar. A ver, que también como periodista mi trabajo es intentar buscar información nueva, fresca, exclusivas, digamos, vaya, ¿no? Ahí mm, también forma parte de mi trabajo. Pero cuando yo estoy luchando contra una maquinaria, que es la maquinaria digital, que es la maquinaria de la multiplicidad de canales, yo lo que tengo que aportarte al final como elemento distintivo el sábado es que está escrito por mí. Y tú sabes cómo escribo yo, que tiene y tú tu sabes, sello, claro. claro, y tú sabes cómo me enfrento a las cosas, y tú sabes que yo soy muy de utilizar muletillas o de utilizar frases hechas, pero porque te gusta que te lo cuenten así. ¿Sabes? Es Sí, decir, sí, porque sí, sí, prefieres... sí. Hombre, tú Es por lo decir, general tienes un toque como muy fresco. A mí la palabra no, que me no, viene es yo me esa, río, como, pero no porque sé. al final yo lo que tengo siempre muy en cuenta, Ray, es hagan lo que haga, es que siempre me considero como un goalkeeper, un intermediario, ¿vale? O sea, yo cuando quiero tiro más de mi faceta periodista y cuando quiero tiro más de mi faceta de artista, pero porque tengo muy en cuenta a los que están aquí, a los incomprendidos del arte y a los que no quieren comprender o no saben comprender o no pueden comprender, que son los receptores, y yo soy un poquito como el abogado de que está en medio diciendo, no, mira, es que si te intentas acercar por aquí, probablemente lo entiendas. O yo qué sé, te hago trajes a medida, ¿a ti qué es lo que te gusta? Pues entonces lo que tienes que hacer es irte a esta exposición y no irte a esta otra, porque aquí no vas a sacarle partido. Y al revés igual, ¿sabes? Es decir, Claro. a ver, ¿cómo podemos enfocar este proyecto que me estás planteando para que le interese a mis lectores? Pues sí, porque para ti es la caña, claro, lógicamente, lo has hecho tú. Pero si no, pues yo qué sé, ayer le decía a Marta Pérez Ibáñez, Marta, no podéis mandar un comunicado de prensa a las 7 de la tarde un viernes, porque va a Ya. pasar totalmente desapercibido.
Pero es que es importantísimo lo que estamos contando. Si tienes toda la razón, pero es que es un viernes 7 de la tarde, cuando estaba toda España pendiente de si el ministro Illa te iba a decir si vas a pasar de fase o no vas a pasar de fase. ¿Tú de verdad te crees que en ese momento a alguien le está interesando si los artistas le dan mucho o poco dinero? Lo que quiere la gente saber es si se va a poder ir a la playa Benidorm. ¿Sabes? Es decir, Qué triste, esas tío. cosas hay que Bueno, tenerlas en triste, pero a cuenta. ver, lo puedo entender, ¿no? Al final cada Claro, cual pues tiene eso me refiero. tiene Tú sus tienes que buscar el necesidades y tal, momento, pero sí, sí. tienes que buscar el momento en el que lo tuyo resulta atractivo y tienes que buscar las fórmulas para que lo que tú estás contando resulten atractivas. ¿Vale? Claro. Pues, entonces así es como hay que hacer una crítica. Y resumiendo ya lo que estás diciendo, independientemente de contra aquel o aquella contra el que cargas. Es decir, yo ya te lo decía, yo siempre pongo la metáfora de que yo juego un poco como la gimnasia rítmica. Yo siempre parto de la base de que tú sabes muchísimo más de tu obra que yo, porque yo no la he hecho. Entonces, si me tengo que poner a criticarte, empezamos como en gimnasia rítmica, tú tienes el 10. Y en función de los fallos que me vas demostrando de ese intercambio dialéctico que tengo contigo, en el que tú me cuentas, pues he querido hacer esto, y yo pienso, coño, pues eso ya lo han hecho 27. En el que tú me estás contando, pues he querido pintar una sirena, digo, joder, pues yo estoy viendo un búfalo. Es decir, en esos errores es en los que tú vas perdiendo nota. Que mucho me tienes que tocar la moral, mucho me tienes que tocar la moral para que yo te haga una crítica Destroyer. Que ¿Has hecho también me alguna tienes Destroyer? Creo que sí. Creo que sí. Pero O no sea, mucho. Y no estoy orgulloso de mira ti. siempre debajo del coche cuando sales o... No conduzco, con lo cual eso ya me... Pero no deberías sentirte orgulloso. Sí que hay verdad que hay muchos críticos que adoptan la pose del crítico destroyer, ¿eh? Y además, yo las pocas veces que he hecho... Además, yo generalmente... A mí me gusta más como género la entrevista. Yo todos los productos que yo hago, sea un reportaje, una crítica, la baso en el diálogo con el otro, ¿vale? Todo tiene como base la entrevista. Entonces, claro, se supone que en una entrevista yo tengo que ser objetivo. Pero claro, también todos somos personas y llega un momento en el que si tú me estás tocando la moral, mis preguntas van hacia un sitio o hacia otro también, ¿vale? Entonces no me siento orgulloso de aquellas entrevistas en las que se me ve el plumero. Es decir, no me siento orgulloso, pero si me has tocado mucho la moral, pues es inevitable que determinadas preguntas te las haga y con determinado retintín, ¿sabes? Es decir, porque siempre no hay preguntas impertinentes, sino respuestas mal dadas. Eso es una máxima del periodismo. Sí, Entonces, sí, eso ya, no lo ya. puedo contestar. Sí que puedes. Pero sí que es verdad que se puede, tú puedes redirigir mucho también a las Claro. personas en función de... Yo además, esto, la verdad que viendo un poco cómo funcionan las sinergias de YouTube, lo que me estoy dando cuenta es que, por ejemplo, todo lo que sea destructivo, todo lo que sea salseo, todo lo que sea... Desafortunadamente es luego lo que más le gusta a la gente, tío. Y es como Hombre, muy triste, pero es así. sí, O sí, sea, sí. hablo Villarán, hablo del Esper. Sí, ¿Sabes? sí, sí. El tema de Lamparte. El otro, yo admiro el peor pintor de la historia. ¿Sabes? Es Sí, como, es así. cuanto Pero cuanto más ahí bestia está la seas. gracia de que tú sepas adaptar eso sin perder, digamos, calidad en el discurso. Claro, claro. Pero yo qué sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo qué sé. En este cuadro del siglo XIX, en el que se puede presenciar, es como una especie de epifanía un siglo antes, o en el que el pintor se ha hecho un merlos, y tú sabes de lo que te estoy hablando, y le estoy acercando. Es decir, hay estrategias comunicativas que te permiten utilizar, digamos, soluciones que no formarían parte de tu... Porque claro, el arte es una cosa muy seria, entonces, pero si haces ese tipo de guiños, ganas la complicidad y el otro le es más sencillo entender aquello que le estás contando. ¿Sabes? No sé si Sí, en sí, este sí. vídeo en el que el protagonista se hace un merlos y todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Porque todo el mundo ha visto el puñetero vídeo de Merlos y la individua de turno, ¿sabes? Y mira que a mí la prensa rosa no me interesa nada y sé lo justito. La Pero ese verdad es tipo que de yo voy vídeos... sonriendo, voy asintiendo con la cabeza, pero no tengo ni puñetera idea de lo que me estás hablando, pero... Vale, bueno, mucho mejor, vale, no, no Merlos. hay ningún problema. Pero tú imagínate que es el típico, ¿Qué es la eso? típica... Espera, ¿qué es lo de Merlos? Que ahora me quedo con la intriga. Pues ¿Qué hay es un eso? periodista que haciendo un directo como estos, que yo tengo puesto como 17 cosas delante de la puerta para que no la pueda abrir nadie, pues estaba haciendo un directo y de repente le apareció la novia por detrás desnuda. ¿Sabes? Ah, Entonces ahora ya se ha convertido en hacerte un merlos en una videollamada. ¿Sabes? Alguien que te hace un merlos. Pues imagínate que te estoy vale, hablando vale. de un desnudo del 19. Pues aquí el pintor, ¿sabes? Se hace un merlos con él. Vale, Jugar con vale. esto, ¿sabes? Es Joder, decir, tío, con pues cosas. qué desfasado estoy. Vale, pero sí, sí, te sigo, te sigo. Pero me Ahora entiendes, sí. es decir, como si te digo, tuviste Gran Hermano y sabes lo que es el
yo qué sé, el edredoning, que es un concepto muy de Gran Hermano. Tengo O que cosas comprarme una así. tele, tío. Tengo que comprarme una Sí, tele, pero tienes que hacerlo ya. porque eso te desactualiza mucho, Sí, la como verdad los que sí. teléfonos de Macintosh. Sí, Al sí, final sí. no tienes actualizaciones. Pero bueno, me refiero que una manera de hacer entrar, por ejemplo, o una estrategia mía para hacer entrar a gente más ajena al mundo del arte, Es es buscar. aprovecharme de la cultura popular. O sea, es porque es muy probable, tú puedes ser la excepción que hay en toda estadística siempre, ese elemento que se diluye de la que creo que llamaban la moda, que es, yo sé que esta gente sí que ha visto Sálvame, o sé que han visto no sé qué, y si yo les utilizo un elemento que les resulta familiar y popular, primero les desactivo, porque les hago ver que eso no es tan complicado de entender, y se lo acerco. Y les genero estrategias para poder entrar en el texto. A mí me pasa muchas veces que cuando me traducen los textos de catálogos, no sé qué, siempre me dicen los traductores que se vuelven locos. Ya. Por eso, porque si les pongo de repente se hizo un Merlos, el señor del Bristol no tiene ni puñetera idea de lo que le estoy hablando. Y tiene la necesidad de explicar entre paréntesis, entre Un corchetes, disclaimer ahí, que se está asterisco. refiriendo al periodista, ¿qué pasa? Porque no hay una traducción directa de eso a un Ya, edredón. ya. Es decir, Al final, 8 disclaimers más tarde, ¿no? Tienes ahí un párrafo de efectivamente, 10 tengo unas líneas y notas otro de colgadas. 30 Yo explicando lo que querías. en textos traducidos tengo las notas más largas que yo pueda tener jamás en un texto. Yo que soy antinotas también en un texto. Pero bueno, Oye, una pregunta, ¿cómo es trabajar con Fernando Castro? pues Porque trabajáis juntos, ¿no? Allí en... sí, sí, Fernando Castro es uno de los críticos del suplemento cultural de la sección de arte. Yo te puedo decir que es una persona encantadora, y esto no es ser pelota, es decir, que es así, cada persona al final somos un mundo y cada crítico es un mundo con sus manías, sus defectos y sus cosas, y Fernando, hay de reconocer que es un tío, es un todoterreno, come de todo, nunca te dice que no a nada, al revés, o sea, todo lo que le propongas, que tú dices, quiero que me escriba sobre esta lámpara, ¿habrá visto esta lámpara? Conoce la lámpara, y si no la conoce, le falta tiempo para Sí, sí. buscar información y escribir sobre la lámpara. Y es una persona tremendamente inteligente. O sea, Lo sé, doy fe de ello, doy fe de ello. Lo poco que le he tener una tratado, conversación con Fernando Castro es un ejercicio dialéctico en el que sales agotado, acabas sí, extenuado sí, porque es un la tío verdad que que... sí. Y fíjate, mira, Fernando Castro es otra de estas personas que utilizan, yo creo, yo soy un hijo de Fernando Castro, digamos, ¿vale? Te dejo ahí el titular, en el sentido de que yo de Fernando es de una de esas personas que he aprendido que utiliza esos recursos más o menos populares porque él maneja ese lenguaje a la perfección, sabe perfectamente quién es el último concursante que estuvo en la Isla de los Famosos, lo sabe perfectamente, pero eso no quita ni un mínimo de calidad a sus textos filosóficos. ¿Sabes? Es decir, Sí, entonces sí, un sí. poco, para mí es un espejo para ciertas cosas en las que a la hora de trabajar yo me apoyé. Y luego también lo que te pasa, y nos pasa a todos, es inevitable en cualquier profesión. Tú cuando empiezas, yo ahora tengo 44 años, es decir, estoy en la madurez, digamos. Tú cuando empiezas tienes mucho miedo a lanzar juicios de valor o a exponer ideas y necesitas siempre como 200 andamios, o sea, 200 citas, o sea, no, esto no lo estoy diciendo yo, sino que lo dijo Baudrillard, o sea, es decir, tienes Sí, como sí. mucha cita, mucho andamio. Lo que te va haciendo más libre es cuando eres capaz de pulir. Igual que los artistas vais buscando siempre como el estilo más puro, en el que sobran muchas cosas y esas son las que vais eliminando, pues a Ujú. los que escribimos nos pasa un poco igual. Tú vas eliminando todo eso y te haces más fuerte en tus propias argumentaciones y en tus propios pensamientos y en tu propia manera de contar las cosas. Y yo creo que ahí es donde va cayendo la cita, en mi caso, por ejemplo. No necesito hacer referencia a Como citas. citar tanto. Sí, él Sí, la verdad que cita un montón. O sea, y cita muchísimo. cuando de Sí, sí, sí. repente no tienes conocimiento de los libros que te está citando o del autor que te está Sí, citando, sí. hay veces que estás ahí como mierda. Hostia, ¿sabes? Como me estoy tomando casi, es como si estuvieras en una clase tomando apuntes y diciendo, luego cuando llegue a casa o cuando tenga un momento voy a empezar a buscar, a ver sobre este Yo autor y voy siempre a digo tal, que tal. Fernando Castro es de esos críticos a los que se les entiende mejor después de haber visto tú aquello de lo que te está hablando. O sea, no es para leerte la crítica antes, sino te tienes que leer la crítica después, porque sí que genera muchas complicidades resultado de haber visto la exposición. Entonces, o de aquello que es o el libro del que te está hablando. Es Mm. como, pero también es otra estrategia, ¿eh? Es una manera de complicidad, de decir, a ver qué piensa. Yo tengo ya formada mi
mi idea sobre esta exposición, pero a ver qué ha pensado Fernando Castro sobre ella. Sí, O sea, totalmente. no es voy a acudir a Fernando Castro para ver si tengo que ir o no a ver la exposición. Hmm. Pero bueno, que estás hablando de un grande de los grandes, ¿sabes? Sí, sí, A total. Fernando Peso Castro te lo lees pesado de ahí. cualquier manera, vaya. No, Lo no, lees de desde cualquier luego. Oye, y una cosa, y no te pasa, yo creo que ya para terminar, porque ya hemos llegado a una pedazo de entrevista, Sí, pero llevamos casi 2 horas, ¿eh? ¿en serio? Hostia, vale, Sí, son pues las venga, 2:10. va. Lo Venga, último, vamos a ir. ¿no te pasa que tengas como algún tipo de predicción por algún estilo o alguna corriente artística determinada y que... Sí, pero no Y... se me tiene que notar. Sé que se me nota, es inevitable. Es decir, bueno, es igual. O sea, me refiero, pero como crítico no se me tiene que notar. Y como periodista y como coordinador de una sección no se me tiene que notar. Yo siempre digo que el 60% o el 70% probablemente de los contenidos que yo doy semanalmente en la sección, a mí, como espectador, no me interesan. A mí, pero los tengo que dar. Lo malo es cuando tú haces una revista a imagen y semejanza de tus gustos, porque entonces no estás haciendo periodismo, estás haciendo subjetivismo, ¿vale? Entonces, y yo he entrevistado a muchísima gente que no me interesaba lo más mínimo y que luego te sorprendes, ojo, que tienes que ser siempre, la mirada tiene que ser lo más limpia y desprejuiciada posible, que luego después de hablar con ellos he dicho, joder, pues qué interesante esta señora o qué interesante este señor, y al revés, gente que me interesaba muchísimo y que después de hablar con ellos has dicho, vaya patanes. Y no Ya, vuelves a ver la obra igual, ¿sabes? Porque ya conoces a la persona. Pero en eso, claro que yo tengo mis gustos. Aquí tengo una colección de arte contemporáneo. Estás viendo una de las obras que tengo detrás, que es de Jorge Buena. Eso lo tengo para tenerlo en mi casa, ¿sabes? Es decir, entonces tengo unos gustos, lógicamente. claro. Pero cuando trabajo, no Tratas de debería dejarlo de... al margen. Vale. Claro, sobre todo cuando hago una selección de contenidos. El mero hecho ya de seleccionar, y con esto acabamos, el mero hecho de seleccionar y decidir que esta semana, pues mira, como tengo el suplemento aquí, te lo enseño. El mero hecho de decidir que abres con Helga Alvear, pues ya estás haciendo una selección subjetiva de contenidos. Eso ya es una Claro, primera crítica, ¿vale? Aunque el género sea una entrevista. Porque he hecho a esta señora y no he hecho a otra, ¿vale? claro. En cierto El modo mero ya hecho de que estás le dediques, redirigiendo la información. claro, el mero hecho de que dediques una doble o dediques una columna, ya estás haciendo una selección subjetiva de aquello, una valoración subjetiva de aquello. En el mero hecho de que utilices una página para una impar, en el momento en el que estás llevándotelo a papel o a web, estás haciendo valoraciones todo el rato. ¿Sabes? No sé hasta qué punto el Sí. lector es consciente de que estas valoraciones también están ahí. No sé si te enteraste de lo del tema de Eugenia Ampudia y todo el tema del vídeo que le hicieron y la No, crítica que le hizo Villarán de Eugenia Ampudia después de que el otro le llamara payas. Yo no, no. ahí de repente es como que me dio a pensar hasta qué punto es... o sea, posible puedes hacerlo, obviamente, pero si sientes que alguien te ha atacado y luego hacer una crítica de su trabajo por después de tener ese resquemor o esa mala... De esto es Hombre, como que creo que es difícil poder... Desconozco el caso, pero lo que yo sí que tengo muy claro siempre es que sé hasta dónde puedo llegar. O sea, me refiero, si yo me desacredito escribiendo, el problema es que de qué sirve mi crítica, nadie me va a creer a mí, ¿sabes? Y Hmm, bueno, si luego tú tienes toda la libertad del mundo de hacerme mi crítica a mi propio trabajo, ¿sabes? Es decir, no estás de acuerdo con mi crítica, aquí también abres otro melón importante, que es el de una crítica siempre es subjetiva y hay una persona detrás. eso Y no es, eso tienes, es. y sobre todo, por ejemplo, en los críticos que se llaman las más llamadas provincias, ¿vale? Porque aquí en Madrid, por ejemplo, yo tengo, digamos, 8 críticos, ¿vale? Para que pululan. Entonces yo más o menos en función de lo que vamos a criticar, pues me interesa que lo haga este tipo y no este otro, o esta tipa y no esta otra, porque creo que básicamente porque creo que le va a sacar más jugo, no porque diga, venga, lanzo a este que Sí, es como es un tigre, lo va a destrozar. No, lo haces para intentar sacar el máximo partido. Pero en ámbitos, pues yo qué sé, si en Barcelona yo solamente tengo un crítico que es una mujer, o en Sevilla tengo un crítico, esa gente tiene que comer de todo y a lo mejor no está especializado en todo. Y claro. luego tú como crítico también tienes malos días, ¿eh? También tienes diarreas y dolores de cabeza y días en los que eso no te entra y tú le estás dedicando a esa exposición esa tarde. O momentos en los que tú llegas a una exposición de vídeo, que a mí me ha pasado, y allí no funcionaba ni un puñetero vídeo. Es que Mala suerte por el museo. Sí, sí, Pero sí, yo sí, también sí, tengo que sí. pensar que igual que me ha pasado a mí,
le está pasando al espectador que está llegando detrás. Y yo no sé cuántos días está esa sala sin que funcionen los vídeos, que a lo mejor es una cosa puntual de una tarde o que así llevan una semana. Claro, Todas claro, esas cosas cierto. al final redundan en la crítica, ¿sabes? Tú estás Mm. haciendo una foto fija de un momento y con unas características personales. Entonces yo considero que es hasta cierto punto hasta higiénico, que si consideras que me he equivocado y tú tienes libertad para hacer tu propia crítica de mi crítica, Claro, ¿sabes? no, lo único, no, o sea, todo esto también te lo he comentado porque siento que el papel del crítico tiene una carga de responsabilidad también, ¿no? Porque en Total. realidad estás poniendo en tela de juicio o estás de algún modo hablando del trabajo de una persona que igual se ha dedicado, lleva años o lleva toda Sí. una Lo que vida pasa es que yo también he aprendido, cuando Ray. tienes una, espera, ya acabo, perdona, una plataforma de, yo qué sé, no sé cuánta gente leerá tu periódico, pero de repente tienes ahí tropocientas mil personas y según lo que digas, a esa persona la puedes hundir o, ¿sabes? O Yo te digo que puedes ayudarle en su carrera, ¿no? hay que ser muy responsable. Pero mira, una de las primeras lecciones que yo aprendí al principio y que me dejaron anonadado y que ahora el mundo de las redes sociales funciona bastante así, fue recibir felicitaciones por malas críticas. Que tú decías, vamos a ver, si yo lo que estoy esperando el lunes, yo llegaba a la redacción el lunes muerto de miedo, diciendo, van a llamar a mi jefe o a mi jefa y le van a decir a este tío quién coño se ha creído que es, perdón por la palabrota, y no, y es al revés. Te llaman para decirte que muchas gracias por el texto que escribiste, porque en el fondo estás dando visibilidad y les estás Ya. poniendo en el candelero. Pero, tío, te estoy poniendo a París. ¿Sabes? Es decir, te estoy poniendo a Sí, París. sí, la verdad, ¿Cómo me sí, felicitas? tiempos complejos, tiempos Pero son como complejos. esos 15 minutos de gloria de Warhol que todo el mundo necesita y que tú has potenciado. Yo eso al principio una de las cosas que no entendía. ¿Cómo me puedes estar felicitando si te hemos puesto de vuelta y media? Pero les estabas Mm. dando visibilidad, que en el fondo es cómo funcionan hoy las redes sociales. Me da que pensar esto, ¿eh? Igual a partir de ahora mis críticas van a cambiar. Voy a empezar a poner a parir a todo el mundo. A tomar por culo. También te diré que se leen, a ver, ¿cómo decirlo? Se suelen leer con mucha más apetencia aquellos textos en los que saben que te están poniendo a parir y tú no eres el protagonista. Lógicamente, esos textos corren como la pólvora. Es que Pero yo no sé hasta qué estoy empezando a punto. entender muchas cosas ahora Claro, mismo efectivamente. respecto al mundo YouTube, en los medios de comunicación, el arte, todo. Claro, es que es así, es así. Es que yo me Oye, acuerdo. sí, dime. No, yo me acuerdo también, a ver, mira, vende mucho en redes, o sea, perdona, en webs de periódicos. No sabemos por qué hay tres temas que funcionan muy bien. Uno es ciencia, otro es historia y otro por descontado es el sexo. Yo me acuerdo una foto fija una tarde en la redacción alguien que gritaba, ¡pon pene en ese titular! ¡Pon pene! Es decir, búscatelas, pero la palabra pene tiene que aparecer. Entonces, pues sí, funcionamos así. Vamos a ver qué se me ocurre para el título de esta entrevista. Claro, efectivamente. Penes ahí, yo qué sé, entre merlos y penes y la petas. Y la petas con esta entrevista. Porque todo el mundo se tragará las 2 horas que llevamos hablando, las 2 horitas, y tiene los penes justo al final. Oh, qué bueno. Oye, pues lo voy a pensar, lo del No, tema del no, titular, piénsalo, a ver qué piénsalo, se me sí, sí. ocurre. Oye, ya para acabar, una pregunta que te Venga. apetezca hacerme, si es que te apetece hacerme alguna. Intentaré Pues ser sí, breve. a mí me gustaría preguntarte cómo te están funcionando estas entrevistas y al final quién está, qué constancia tienes del feedback que estás teniendo con ellas. Pues la verdad que, o sea, digamos que hay dos niveles. Por un lado está a nivel de lo que es el canal, que está creciendo y yo creo que en gran parte es gracias a que de repente conecto con otras personas que dan otra visión y eso hace que enriquezca el canal. O sea, si estoy Ujú. siempre hablando yo de lo que yo pienso de otros artistas, de mi arte, de mi trabajo, de mi no sé qué, está muy interesante, pero llega un momento que es aburrido. Entonces, Sí. está bien el poder como intercambiar. O sea, yo también salgo, pero estoy reaccionando, estoy haciendo preguntas y estoy enriqueciéndome a mí y a las personas que nos están viendo con ese feedback. Y por otro lado, que creo que incluso para mí ahora mismo es más importante, estoy aprendiendo un montón. O sea, estoy Bueno, enriqueciéndome muchísimo y estoy disfrutando, pues eso, cantidad de poder, pues eso, conocer a gente que muchas veces tienen una carrera, una trayectoria y un conocimiento que a mí me enriquece, me ayuda ¿y a por qué te crecer crees a nivel tú? personal. ¿Por qué te crees tú que te digo que para mí mi género favorito es la entrevista? Claro. Te permite aprender un montón de cosas y te permite ser impertinente. Impertinente en el sentido de decir, esto no lo entiendo, ¿sabes? Explícamelo porque no lo entiendo.
Sí, es verdad. Generalmente, de normales somos tímidos y nunca preguntamos. Lo damos todo, ¿sabes? Entonces, la entrevista es lo que te permite el hecho de decir, mira, ¿de qué va tu obra, Ray? Es decir, ese cuadro que tienes ahí detrás, ¿por qué? ¿Por qué pintas esto? O sea, es decir, Mm. y que no se te queden mirando como diciendo, ¿Y tú por qué cojones me preguntas ahora a mí? Que ya, ahí ya. está, ahí está No, la no, gracia. pues sí. No, la verdad que sí, me está gustando un montón lo de las entrevistas. Pues nada, Pues ha sido, echaré un hablando ojo a todo ya, lo que has ido haciendo. ¿el qué? ¿El Que qué? digo que echaré un ojo a todo lo que has ido haciendo. Sí, yo creo que te van a gustar, hay muchas muy buenas, Te ¿eh? diré, mira, si te soy sincero, no las he visto, básicamente porque también como espectador no me gusta contaminarme para no saber, es decir, que me prefiero llegar virgen. Y Mm, segundo, porque, tío, no he tenido tiempo. me lo O sea, creo, estamos ya, ya. confinados, pero yo siento ansiedad de todas las cosas que se me han propuesto para hacer y todas las cosas que no he podido hacer porque yo sigo trabajando. O sea, es decir, Ya, 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 sigo ya. trabajando. Bueno, pues nada, a ver si puedes buscarte un momento para pirarte a Sí, Guadalajara antes de que vuelvan venga, a reconfinar a todo el mundo todavía más. efectivamente, Y que eso es. tengas ahí un poco de tiempo como mínimo para ir a dar unas vueltas en bici o lo que sea por la parcela o que Pero puedas airearte. ya estoy en tiempo, y no es por ponerte los dientes largos, de abrir la piscina. Me los has puesto, pero no pasa nada. Lo siento. Pues ahí acabamos. Era el final de la entrevista. Bueno, Especialmente la publicidad. los que nos estéis viendo, muchas gracias por estar ahí, por poder gozar con vosotros de esta entrevista. Efectivamente. Yo creo que uno de los pesos pesados también del sector Bueno, cultural en España, porque tú estás soy más metido un en todos lados. pesadito. Más un Un pesadito. pesadito, dice. Que no, hombre, que no. Y nada, eso ya sabéis, like, compartir, en fin, todas las cosas, suscribiros, etcétera, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí y muchas gracias a ti, Javier, Gracias por la invitación y gracias a los espectadores. por prestarte a este interrogatorio. Un fuerte Venga, abrazo. hasta Hasta luego. ahora.